si los Uts deciden tomar represalias. Star-Lord viene de un lugar mucho más allá de las estrellas centelleantes que vemos cuando miramos hacia el cielo nocturno. Hizo algo muy valiente y muy audaz. Es un héroe que lucha por la libertad y la justicia. Fue tras Jabba porque sabía lo cruelmente que los Uts tratan a la gente, manteniéndola como esclavas y difundiendo el miedo. Quería detenerlo, para asegurarse de que nadie más sufriera bajo el gobierno de Jabba. Shmi hizo girar una historia por la que cualquier niño, especialmente un niño esclavo, quedará cautivado. ¿Él vendrá aquí y nos salvará a nosotros también? Los ojos de Anakin estaban abiertos con una mezcla de asombro y emoción. Shmi suspiró, su cara forrada con el peso de años de servidumbre. No lo sé, mi pequeña estrella. Pero la gente como nosotros, solo podemos ver y esperar. Sin embargo, debemos tener cuidado. Los seres poderosos luchan por encima de nosotros, y con demasiada frecuencia, estamos atrapados en el medio. A medida que la noche se profundizaba, Anakin yacía en su cama, con las estrellas centelleando a través de la pequeña ventana a su lado. Las historias de héroes y villanos se entrelazan en su mente, entrelazando con sus sueños de libertad y aventura, mucho más allá de los duros desiertos de Tatooine. Espero que Star-Lord venga a salvarnos pronto. Mientras tanto, a través de la galaxia, en los rincones sombríos de Nalutta, la noticia de la captura de Jabba llegó a sus parientes. El estado de ánimo era sombrío y cargado de una energía volátil. Los líderes del clan se reunieron, sus cuerpos pesados se movían sin descanso mientras discutían las implicaciones de la desgracia de Jabba. Debemos responder, gruñó un enorme Utenotese, su voz resonando en la cámara poco iluminada. Este insulto no puede quedar sin responder. La audacia de este Star-Lord, capturar a uno de los nuestros. Es una declaración de guerra. Otro Ut mayor, con los ojos encogiéndose, añadió, sí, pero debemos ser cautelosos. Este extraño parece aún más atrevido que el coleccionista, e incluso él nos dio problemas. Necesitamos un plan, no solo fuerza bruta. La decisión fue pesada con consecuencias. Las represalias eran inevitables, pero el enfoque aún no se había determinado. A medida que la reunión se disolvió, se enviaron mensajeros hasta la noche. Se dieron órdenes. Los engranajes de la guerra comenzaron a girar, lenta y constantemente. En medio del caos de la captura de Jabba el Hutt y el siguiente alboroto a través del borde exterior, Peter, ahora conocido a lo largo y ancho como Star-Lord, se enfrentó a los antiguos esclavos de Jabba, liderados por Oola, el bailarín de Twi'lek. Oola se adelantó, su voz un suave murmullo, la tensión clara en su postura equilibrada. Saludamos a nuestro nuevo maestro, comenzó, inclinándose respetuosamente, una acción reflejada por los demás. Deseamos expresar nuestra gratitud por la amabilidad que ha demostrado hasta ahora. Pocos amos proporcionarían a sus esclavos 3 comidas al día, sus propios hogares e incluso créditos para gastar. Tenemos suerte de haber entrado en tu posesión. La expresión de Peter se suavizó, su respuesta inmediata y firme, desestimando su oferta con un suave movimiento de su cabeza. Escucha, sé que esto puede ser difícil de creer, pero no estoy aquí para tomar el lugar de Jabba. Ahora eres libre. Realmente libre. Los murmullos se detonan a través del grupo, una mezcla de escepticismo y esperanza en ciernes. Oola, su piel verde aún más llamativa contra la tenue iluminación, habló vacilante, ¿libertad? El asentimiento de Peter fue firme, su mirada barriendo las caras y se volvió hacia él. Absolutamente. No tengo uso para los esclavos. Puedes ir y vivir tus vidas como quieras. Fue entonces cuando una de las almas más valientes se adelantó, revelando la sombría realidad de su situación. Incluso si lo dices en serio, no podemos ser realmente libres. Estas cosas. Se aleja, inclinando el cuello para mostrar un pequeño bulto, casi imperceptible debajo de su piel. Están amañados para explotar si intentamos escapar. La frente de Peter frunció mientras escuchaba, un destello de reconocimiento que cruzaba sus rasgos. Recordó una escena de una de las películas de Star Wars que había visto en su vida pasada, Anakin Skywalker, un joven esclavo en Tatooine, que explicaba la sombría función de un dispositivo similar implantado en él y en su madre. Si tratas de huir, había dicho Anakin, te volarán, boom. Los chips transmisores, como Peter ahora entendía que eran dispositivos crueles incrustados quirúrgicamente bajo la piel de los esclavos, diseñados para garantizar la obediencia absoluta. Cada chip podría activarse de forma remota, provocando una explosión letal si el esclavo intentaba huir o si su amo lo considera necesario. Esta práctica bárbara fue una de las muchas formas en que los propietarios de esclavos mantuvieron el control, inculcando miedo y sumisión a través de la amenaza siempre presente de una muerte explosiva. Los ojos de Peter se oscurecieron de disgusto mientras escaneaban el mar de marcas similares en los demás. Muéstrame, se dirigió a Oola, con su voz dirigiendo un comando suave.
Con inquietud visible, Oola se adelantó. Sus manos temblaron ligeramente mientras exponía el lado de su cuello, el bulto del chip transmisor claramente visible. Peter extendió la mano, con las yemas de los dedos brillando débilmente con el poder de Mechuderu. Un silencio cayó sobre la habitación mientras todos observaban, manteniendo la respiración colectiva. El brillo se intensifica y una suave vibración se arrastra por su cuello. Oola se sacudió, con un agudo jadeo escapando de ella mientras retrocedía instintivamente. Por un segundo desgarrador, esperaba lo peor. Pero entonces, el sentimiento desapareció. Los ojos de Oola estaban abiertos, incrédulo, mientras sentía su cuello. En lugar de una explosión, había un pequeño goteo de sangre donde había estado el chip. Peter estaba de pie sosteniendo el chip desactivado, ahora inofensivo, entre sus dedos. Ahora eres realmente libre, dijo Peter, con su voz una mezcla de alivio y satisfacción. ¿Quién es el siguiente? Lo que siguió fue una ráfaga de actividad, con antiguos esclavos alineados, cada cara grabada con una mezcla de miedo y esperanza. Oola observó, todavía agarrándose el cuello, mientras Peter desactivaba un chip tras otro. Las expresiones de los liberados se estaban transformando, desde el terror y la incredulidad hasta la alegría y el alivio, con lágrimas que inundaban sus mejillas. Cuando la última persona se alejaba, sin chips y aturdida, una palpable sensación de liberación llenó la habitación. Oola, ahora al frente del grupo, se volvió hacia Peter. Sus ojos, luminosos y llorosos, hablaban mucho de la gratitud que no podía articular. Peter, sintiendo una rara solemnidad en medio de su habitual comportamiento alegre, se encontró con su mirada. «¿Ves?», dijo simplemente. «Te dije que los liberaría a todos». Volviendo a Karina, Peter le indicó que guiara a los individuos recién liberados a través de sus próximos pasos. «Muéstrales, por favor. Y asegúrese de que tengan todo lo que necesitan», le dijo, su tono firme pero amable. Agarrando el chip esclavo desactivado, un nuevo plan se desencadenó en la mente de Peter. Con pasos decididos, salió de la habitación y se abrió a través de los pasillos laberínticos del palacio, dirigiéndose hacia una sección más aislada. Aquí, detrás de las carcasas de vidrio reforzado, estaban las criaturas y seres que había elegido no liberar, los infames elfos oscuros, los chitauri soportados por la batalla y varios otros seres conocidos por su crueldad e historias violentas. Su mirada se detuvo en cada uno, reconociendo la amenaza que planteaban incluso detrás de las barreras. Y luego estaba Jabelut, la adición más reciente. Cuando Peter entró, los ojos grandes y bulbosos de Java se fijaron en él, y una corriente de Utese enojado se derramó. La voz de Ut era gutural, llena de amenazas y maldiciones, pero Peter simplemente lo miró con un aire poco impresionado. Caminando hacia un panel de control cercano, los dedos de Peter se sirvieron sobre una serie de botones. Presionó uno, e instantáneamente, el gas púrpura silencio en los recintos. El caos estalló dentro de los casos mientras sus ocupantes entraban en pánico, sus miedos palpables incluso a través del cristal. Java golpeó salvajemente, su enorme cuerpo sacudiendo el pequeño recinto, sus ojos abultados de terror. El gas hizo su trabajo rápidamente, y cuando cayó el silencio, Peter comenzó la siguiente fase de su plan. Abrió cada caso metódicamente, entrando con un chip en la mano. Estas fichas eran similares a las que acababa de quitar de los esclavos, pero diseñadas con un borde mortal. Uno por uno, los implantó en sus cautivos. Esperamos que los chips permanezcan indetectados por ellos, programados para poner fin a sus vidas si alguna vez intentaban salir de Nowhere sin su permiso explícito. El caso de Java requirió una atención especial. Peter implantó no uno, sino 5 chips en el enorme Ut, asegurando múltiples problemas de seguridad. Una vez hecho esto, Peter vendió los casos una vez más, dando un paso atrás para examinar su trabajo. Esto no era algo que le gustaba, pero era necesario. «No puedo arriesgarme a que ustedes causen ningún problema», murmuró para sí mismo. Al salir de la habitación, el silencio era un marcado contraste con los aplausos agradecidos de los esclavos liberados que todavía resonaban en su mente. Esta mezcla de libertad y cautiverio era una pequeña carga para Peter, pero una que estaba dispuesta a soportar, conociendo la naturaleza peligrosa de los que mantenía cautivos. Mientras la galaxia fuera de sus ventanas de piso a techo brillaba bajo la manta de la noche, Peter se quedó despierto, escuchando música mientras sus pensamientos se desplazaban a través de los acontecimientos recientes. Hay tantas cosas que tengo que hacer, pero tengo que volver a los Jedi pronto. Torretas de policía juega a correr alrededor de Sue de Dion Torretas de policía. Mientras la mente de Peter corría con pensamientos de aviones, posibles ataques de Ut y su próximo título de caballero Jedi, de repente, un débil crujido rompió el silencio de sus cuartos. Sus sentidos, perfeccionados por su entrenamiento Jedi, lo alertaron inmediatamente de otra presencia en la habitación.
Girándose rápidamente, se quitó los auriculares y vio a Oola, la bailarina de Twi'lek que había liberado antes, mientras ella entraba sigilosamente en la habitación, con su cuerpo curvilíneo en plena exhibición. ¿Por qué estás aquí, Oola? ¿Cómo entras en el palacio? La voz de Peter era tranquila pero firme, atravesando la tranquilidad de la habitación. Oola, desprevenida y visiblemente avergonzada, dudó antes de responder. Yugemem. Karina aceptó contratarme para ayudar en el palacio, así que vivo aquí ahora, explicó, con los ojos abiertos al ver su cara por primera vez. Tendré que hablar de esto con Karina más tarde, frunció el ceño Peter al pensar. Si bien él apreció la presencia de Oola y entendió que Karina probablemente necesitaba ayuda para mantener el palacio, ella no puede dejar entrar a cualquiera que le guste sin al menos decírselo primero. Sintiendo que había más en su presencia, Peter presionó más. ¿Y por qué estás aquí en mi habitación, a esta hora?, preguntó, su mirada vagando por su piel expuesta. Y desnuda, aunque no es que me importe. Los ojos de Oola se alejaron por un momento antes de que volviera a encontrarse con su mirada, con las mejillas enrojecidas de vergüenza. Yo. Quería darte las gracias, comenzó torpemente, por liberarme. Pensé que tal vez podría mostrar mi gratitud. Su voz se despedía de forma sugestiva. Pero un segundo después, ella hizo una pausa, en conflicto con la juventud de Peter bajo su máscara. Sin embargo, no me di cuenta de que eras tan joven, dijo, su voz teñida de sorpresa pero con una voluntad resignada nacida de sus experiencias pasadas que complacen a los invitados de Java. Al instante, Peter sintió un toque de tentación, Oola era innegablemente hermosa, y le recordó la PRN de Star Wars que había visto en el pasado. Sin embargo, él sabía que su gratitud estaba impulsando sus acciones, no un deseo genuino. Él no podía, en buena conciencia, aceptar lo que ella ofrecía, incluso si realmente quería. Oola, te lo agradezco, pero probablemente sea mejor que no lo hagamos, dijo Peter suavemente, con su tono decidido pero amable. No me debes nada. Ahora eres libre, realmente libre, y eso significa tomar decisiones por ti mismo, no porque te sientas endeudado. Oola ascendiendo, una mezcla de alivio y respeto sorprendido en sus ojos, entendiendo su negativa como otro acto de bondad que tendría que encontrar una manera de pagar. Gracias, dijo en voz baja, con una sonrisa genuina que reemplazó su vergüenza anterior cuando se volvió para irse, su espíritu un poco más ligero. Oola se detuvo en el umbral, girando para mirar hacia atrás a Peter. Su voz era indecisa pero cálida. Yuemem, buenas noches. Peter irritando, un suave reconocimiento parpadeando a través de sus rasgos. Buenas noches, Oola. Descansa bien, respondió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Peter se reclinó de nuevo, su mente algo apaciada por su decisión, pero ahora se enfrentó a un problema bastante apremiante. Mirando a su mano derecha, Peter murmuró, parece que solo somos tú y yo otra vez, viejo amigo. C-58, represalias de Ud. Había pasado una semana desde la noche en que Oola vino a colarse en su dormitorio, y al día siguiente, Peter tuvo una conversación seria con Karina sobre dejar entrar a la gente en el palacio sin su conocimiento. Ella entendió la importancia de mantenerse informado y ganó ser más cautelosa en el futuro. Sin embargo, Peter sabía que el palacio también estaba lleno de otros habitantes, incluidos Grodd, Cosmo, Howard el Pato y ahora Oola, que se mudó como una especie de criada. Al ver la necesidad de una mejor seguridad, Peter decidió mejorar las defensas del palacio. Usando su Mechuderu, se adentró en los sistemas de seguridad, estableciendo un nuevo sistema de notificación directamente vinculado a su plataforma de datos. Este sistema estaba programado para alertarlo cada vez que alguien entraba o salía del palacio, con instantáneas de la cámara de las personas también. Cuando apareció una notificación en su panel de datos, mostrando a Oola y Karina regresando con comestibles, Peter sonrió. Ahora, si alguien pasa por la seguridad o deja entrar a alguien sin informarme, será el primero en saberlo. Peter no pudo evitar sentir una sensación de logro mientras miraba su trabajo. En el pasado, establecer algo como esto habría requerido una ayuda significativa de Ayla y mucho tiempo, dada su falta de destreza con la tecnología. Pero ahora, gracias a Mechuderu, pudo compensar sus deficiencias técnicas con facilidad. Peter irritando, pensando para sí mismo, ahora, todo lo que necesito es una técnica de fuerza que pueda ayudarme a crear tecnología, y mi discapacidad tecnológica se solucionará por completo. Por supuesto, Peter no solo trabajó en la seguridad durante este tiempo, sino que profundizó en los misterios que se escondían dentro del holocrón del Jedi gris ruso. Con la traducción de Cosmo, Peter logró transferir cada pizca de conocimiento del antiguo dispositivo a su bloque de datos. Esto incluyó numerosas técnicas de la fuerza, lugares interesantes, como las posibles coordenadas de la Tierra, e incluso la historia de la vida de los Jedi que la crearon.
Entre los tesoros del conocimiento, Anais cautivó particularmente a Peter. Ya había comenzado a practicarlo, aunque hasta ahora, solo había logrado volar pequeñas piezas de tecnología. Por el momento, cualquier cosa más grande que un datapad estaba fuera de su alcance. Seguiré practicando hasta que pueda destruir ejércitos enteros, vagaba la mente de Peter, mientras imaginaba borrar legiones de droides en el campo de batalla con un simple pensamiento. Pero Anais no fue la única técnica que llamó su atención, el concepto de la meditación de batalla de unidad también lo intrigó, prometiendo mejores habilidades físicas y mentales durante el combate al equilibrar los lados claros y oscuros de la fuerza. Sin embargo, el enfoque inmediato de Peter fue dominar a Anais. El potencial de paralizar la maquinaria enemiga con un pensamiento era demasiado ventajoso para ignorarlo, particularmente dada la presencia de ejércitos de droides en las películas de Star Wars. Peter pensó, quién sabe si la Federación de Comercio causará problemas como las películas. Es mejor estar preparado para cualquier cosa que puedan hacer. Mientras tanto, lejos de la relativa seguridad y bullicio de Nowhere, en el centro de mando poco iluminado de un colosal buque de guerra, el estado de ánimo era tenso y expectante. Los señores de Ut, sus rasgos sombríos y decididos, se congregaron alrededor de una enorme exhibición holográfica que representaba una abrumadora flota de buques de guerra. El más grande de los Uts, un líder particularmente despiadado conocido como Gorba el Ut, siseó órdenes en su lengua gutural utesa. Su voz era un ruido bajo que resonaba a través del metal frío del buque de guerra. Establezca el rumbo para No-Hir. Asegúrese de que cada barco esté listo para la batalla y armado hasta los dientes. Sin errores. Uno por uno, los comandantes confirmaron su preparación, sus voces una mezcla de entusiasmo y desconfianza. La flota, una amenazante variedad de cruceros pesados, acorazados y buques de apoyo, comenzó a moverse como una unidad formidable. Los motores se encendieron, arrojando un brillo feroz contra el telón de fondo del espacio profundo, y las naves avanzaron, cortando el cosmos con una intención letal. En el puente del buque insignia, Gorba observa con un deslumbre depredador en sus ojos. La pantalla frente a él mostraba las coordenadas de Nowhere, ahora no solo un destino, sino un objetivo. Que la galaxia sea testigo del poder de los clanes Ut. Pronto, Nowhere será nuestro y Star-Lord se arrodillará ante nosotros, declaró, su voz resonando ominosamente a través del centro de mando. Mientras una enorme flota se dirigía hacia Nowhere, Peter se sentó en el suelo en el centro de su gran dormitorio principal, los restos de tecnología destruida se dispersaron a su alrededor. Su enfoque fue intenso mientras maniobraba sus manos, practicando la técnica Force Anas. La electricidad bailó desde las yemas de los dedos, de vez en cuando encendiendo pequeños fuegos que se extinguieron apresuradamente con un gruñido frustrado. Justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, al otro lado de la habitación, su bloque de datos estaba tonteando con un mensaje entrante. Invocándolo con un movimiento de la mano, descubrió que era del maestro Windu, y el texto en la pantalla hizo que el surco de la frente de Peter se frunciera. Windu, ¿cómo va la misión? Estos registros se habían vuelto más frecuentes, un recordatorio constante de la vida que le esperaba en el templo Jedi. Con un suspiro, Peter dio una respuesta, elaborando sus palabras con cuidado. Peter, acercarse al objetivo. Puede que necesites otra semana. No era exactamente la verdad. Su misión se había completado hace semanas, pero Nowhere, con sus interminables desafíos y nuevas responsabilidades, había reclamado más de su tiempo de lo que había anticipado. Resolviendo que era hora de preparar a sus compañeros para su partida, Peter envió una llamada para una reunión. Eligió una de las grandes cámaras del palacio, adornada como un museo con artefactos de todas las galaxias, para su reunión. Mientras todos se reunieron, Groot, Howard el Pato, Karina, Cosmo e incluso Oola, que ahora estaba vestida con el traje de criada, trayendo bandejas de bocadillos y bebidas, sirviendo al grupo uno por uno. Gracias, Oola, dijo Cosmo, mientras Oola le dejaba un recipiente de carne cocida, meneando la cola con aprecio. Con todos tranquilos, Peter se aclaró la garganta. Tendré que volver a los Jedi pronto. Ellos vendrán buscando si me quedo lejos demasiado tiempo, y no podemos tenerlos buscando Nowhere. La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras se asentó sobre el grupo. Los rasgos de madera de Groot se inclinaron ligeramente, e incluso Howard, que murmuró un bueno seco, no podía enmascarar el sombrío parpadeo de sus ojos. Pero, ¿qué pasó con los Uts? La voz de Karina rompió el silencio. Podrían atacar en cualquier momento. Peter ascendió. Las defensas están establecidas. Si aparece una flota, el sistema la manejará automáticamente. Tragando un bocado de carne, Cosmo intervino con un gruñido escéptico. ¿Pero qué pasa si van más allá de las defensas? Sacudiendo la cabeza, Peter los tranquilizó. Es poco probable. E incluso si lo hacen,
las medidas secundarias entrarán en acción. Estamos preparados para todo. Aunque la incertidumbre persiste, la confianza de Peter parecía reforzar el espíritu del grupo. Añadió, estaré aquí una semana más. Así que si los Ups no están arrastrando los pies, estaré aquí para ayudar. Dijo antes de añadir, pero recuerda, si no aparecen mientras estoy aquí, todos son libres de irse a mi lado. No tienes que quedarte aquí, después de todo, todo está totalmente automatizado. Karina frunció el ceño, su lealtad a su nuevo hogar y la visión de Peter era evidente en su determinación. ¿Y abandonar a toda la gente de aquí? No voy a ir a ninguna parte. Yo soy Grodd, declaró Grodd, que casi se había convertido en una exhibición en este mismo palacio. Sin embargo, estaba dispuesto a quedarse, este era su hogar ahora. Después de todo, no tenía nada más a lo que volver. Sin hogar, sin familia, sin personas. En realidad Grodd, comenzó Peter. Cuando me vaya al templo Jedi, tendrás que venir conmigo. Grodd inclinó la cabeza. Yo soy Grodd, retumbó, un toque de advertencia en su tono. Peter ascendió, su expresión comprensiva. Sé que probablemente no quieras. Pero es parte de la misión que me dieron. Como ya sabes, me enviaron a rescatarte, y no creerán que realmente lo haya hecho a menos que vengas conmigo. Puedes volver aquí justo después de que lo verifiquen todo. Con un acentido lento, Grodd respondió, yo soy Grodd. Su voz era baja, llena de una aceptación reacia. La mirada de Peter barrió por la habitación, captando las miradas curiosas de Howard, Oola y Cosmo. Se aclaró la garganta, listo para abordar algo que le ha estado molestando. Antes de terminar esta pequeña reunión, hay algo que tenemos que aclarar. Y sé que estoy a punto de sonar como una novia pegajosa, pero tengo que preguntar. ¿Qué somos?, preguntó, su pregunta colgada en el aire. El grupo intercambió miradas desconcertadas. Howard especialmente, ¿qué diablos se supone que significa eso?, preguntó el pato. Peter se rió suavemente. Quiero decir, que somos el uno para el otro. Se detuvo, permitiendo que su pregunta se hundiera. Apenas nos conocemos durante más de 2 semanas, pero vivimos juntos e incluso luchamos juntos. Solo quiero saber si eso va a continuar, o si alguno de ustedes planea seguir sus caminos separados en algún momento. El silencio se asentó sobre el grupo, cada miembro reflexionando sobre la profundidad inesperada de la pregunta. Animado por su silencio, Peter continuó, te haré saber ahora que, aunque me voy pronto, planeo volver. Me iré de los Jedi. Y cuando lo hago, quiero empezar algo nuevo, un equipo de amigos y aliados. Exploraremos la galaxia, ayudaremos a la gente, asumiremos misiones, recogeremos recompensas, tal vez incluso cometeremos algún crimen, lo que sea que se sienta correcto. Su voz se volvió más animada mientras hablaba, esbozando una visión de la libertad y la aventura. La idea despertó un interés visible entre el grupo. Grodd cambió con entusiasmo, e incluso el cinismo habitual de Howard parecía moderado por la curiosidad. Me gustaría que todos ustedes fueran parte de ese equipo, instó Peter. No tienes que decidir ahora, o en el corto plazo, ya que aún no he dejado a los Jedi. Pero piénsalo. Porque me gustaría que fuéramos más que un grupo de extraños que se vieron obligados a trabajar juntos por conveniencia. Grodd fue el primero en hablar, su voz profunda y resonante. Yo soy Grodd. Su simple afirmación tenía un peso de compromiso, Grodd estaba dentro. Cosmo se animó junto a Grodd. Se acercó a Peter, meneando la cola. Su voz, aunque traducida electrónicamente, transmitía un entusiasmo inequívoco. Yo también estoy dentro, capitán. Sus ojos brillaban con una lealtad que solo un perro podía tener. A continuación, uno por uno, los asentidos y los murmullos de acuerdo llenaron la habitación. Puede que el resto de ellos no hayan estado tan seguros como Grodd y Cosmo, pero de todos modos acordaron pensar en ello. Karina, profundamente leal a Peter mientras le salvaba la vida, sintió un impulso inmediato de estar de acuerdo al igual que Grodd y Cosmo. Sin embargo, ella estaba destrozada. A medida que la habitación se despejó, el persistente zumbido de la conversación se desvaneció, dejando a Peter y Karina solos. La tranquilidad le dio a Karina el momento en que necesitaba reunir sus pensamientos y abordar sus preocupaciones. Peter, comenzó, con su voz firme pero llena de una mezcla de emociones, quiero ser parte de tu equipo, pero necesito ser honesto. Mi corazón está aquí, en Owerre. Aquí es donde siento que hago la diferencia. Peter escuchó atentamente, su expresión comprensiva. Karina, lo entiendo, le aseguró con una sonrisa suave. Me has ayudado a construir algo especial aquí. Nunca te pediría que abandonaras eso. Sus ojos buscaron el suyo, buscando cualquier signo de decepción, pero al no encontrar ninguno, sintió un levantamiento de pesas de sus hombros. ¿Realmente?
¿Puedo quedarme aquí entonces? Absolutamente, afirmó Peter, con su voz cálida. Necesitaremos una base, un hogar al que volver. Saber que aquí puede ser esa base, y tú podrías ser el que se encargare de ello. Cuando estemos ahí fuera, nos daría a todos tranquilidad de saber que estás manteniendo las cosas en marcha. ¿Qué te parece? Una sonrisa aliviada se extiende por la cara de Karina. Suena perfecta, Peter. Me apunto, dijo, su decisión ahora es firme. Su lealtad a Peter nunca había vacilado, y ahora podía apoyarlo sin salir del lugar que se había convertido en su vocación. Días después, Peter se llenó de una mezcla de emoción y aprensión. La perspectiva de formar sus propios guardianes de la galaxia era desalentadora pero emocionante. Oola ya había tomado su decisión, optando por unirse a la tripulación mientras permanecía con Karina para ayudar a supervisar su base, dejando solo a Howard indeciso. Ese maldito pato me va a hacer esperar hasta el último segundo. Peter sacudió la cabeza, conocido con el exterior espinoso y sarcástico de Howard. Mientras tanto, fuera de la estación espacial, la extensión negra del espacio fue atravesada por las relucientes luces de una flota. La ominosa silueta de los barcos UT se acercó, su intención clara y peligrosa. Los sensores de Nowhere, recién mejorados por el trabajo diligente de Peter, detectaron rápidamente la amenaza. Las alarmas sonaron por todo el palacio y la ciudad más allá, un marcado contraste con la calma que acababa de asentarse en los últimos días. Los ciudadanos de Nowhere, aunque asustados por la repentina intrusión, estaban menos asustados de lo que cabría esperar. Solo una semana antes, se habían enfrentado a una situación similar y su supervivencia había reforzado su confianza. Los susurros de tranquilidad se extendieron entre la población mientras se preparaban para otro asedio, evidente su abrumadora confianza en su nuevo líder. Dentro del palacio, el agudo sonido de la alarma cortó la serenidad de la gran cámara. Peter, que había estado meditando en silencio junto a sus maletas, listo para salir al día siguiente, abrió los ojos, con una sonrisa consciente jugando en sus labios. Parece que decidió no arrastrar los pies después de todo, pensó en voz alta, su voz resonando ligeramente en la habitación ahora vacía. Levantándose, comprobó el estado de su bloque de datos. Las transmisiones en vivo mostraban la flota que avanzaba, cada barco marcado por las banderas distintivas de los clans Hutt. C-59, UT igual a destrucción. En la sala de seguridad del palacio, Peter, adornado con su nueva e icónica máscara, se reunió con Groot, Cosmo, Howard el Pato, Karina y Oola. La atmósfera estaba tensa, mucho más tensa que la última invasión con la que se enfrentaron. En la gran pantalla que tenían delante, se podía ver una vista desconcertante, más de 500 naves de guerra UT moviéndose ominosamente hacia su pequeña pero animada ciudad de la estación espacial. Howard, apoyado en una consola, bromeó en seco, bueno, supongo que estamos muertos. Ha sido horrible conocer a todos y cada uno de los dos. Peter, de pie con confianza junto a la consola principal, puso los ojos en blanco ante el intento de Howard de aligerar el estado de ánimo, pero mantuvo los ojos fijos en la pantalla. La mayor parte del grupo se mueve incómodamente, la última escaramuza con los escasos 12 barcos de Java todavía estaba fresca en sus mentes, y ahora, se enfrentaban a una armada. Antes de que Peter pudiera iniciar el contacto, la consola sonó en voz alta, un granizo entrante de la flota UT. Presionó el botón de respuesta, y la pantalla cambió para mostrar una gran sala del trono llena de UTs de diferentes tamaños y edades, su piel viscosa, brillando bajo la luz. En el centro, un UT especialmente grande y de aspecto antiguo comenzó a hablar en un tono gutural. La voz del intérprete llegó a través de los altavoces: Star-Lord, ¿te atreves a llevar cautivo a mi sobrino? Te rendirás de inmediato, devolverás a Java y renunciarás a Nowhere o serás borrado. Peter escuchó, su cara ilegible detrás de su máscara. Miró a sus amigos, notando sus posturas ansiosas. Esta fue una repetición del encuentro de la semana pasada con Java, y sintió una oleada de desafío junto con un poco de aburrimiento. Con una lentitud deliberada, Peter levantó el dedo medio a la pantalla y, con la otra mano, usó su mechuderu para tomar el control total de las defensas de Nowhere. Mira, hemos bailado este baile antes con tu sobrino, y no estoy de humor para arrastrarlo de nuevo, declaró. Al instante, el espacio alrededor de Nowhere se estalló en el caos. Cientos de enormes cañones de plasma se desplegaron de la estructura de la estación, apuntando a los barcos UT con una precisión despiadada. Las explosiones iluminaron el espacio como un espectáculo mortal de fuegos artificiales, cada una de las cuales explotó un martillo de juicio contra la flota invasora. En la pantalla, reinaba el caos en la sala del trono de UT. El antiguo líder de UT ladró órdenes en pánico mientras su barco se balanceaba violentamente por los impactos. Sus gritos de placer llenaron la habitación, pero Peter simplemente miró con una sonrisa. Guarda tu aliento.
Ustedes, babosas gordas y feas, deberían haberlo pensado 2 veces antes de venir aquí, replicó Peter con un resoplido desdeñoso. Cortó abruptamente la transmisión y se volvió hacia su equipo con una sonrisa. Bueno, eso es todo. Asegurémonos de que ninguno de ellos se escape. Pero primero, hola. Sí. Ella respondió con prontitud. ¿Podrías traernos algunas bebidas y bocadillos? Quiero disfrutar del espectáculo. Peter sonó, gesticulando hacia la pantalla donde otra docena de buques de guerra UT estaban en erupción en llamas. Después de conseguir sus bocadillos, el grupo vio a la flota de UT desintegrarse en vivo en la pantalla, un vínculo tácito de victoria y alivio que comenzaba a entre ellos. Peter se inclinó hacia atrás contra el panel de control, su icónica máscara se sentó en su regazo revelando una sonrisa traviesa. La exhibición de fuegos artificiales de buques de guerra en explosión proporcionó un telón de fondo espectacular, aunque peligroso. Oh, ahí va la mitad de su flota, se rió, disfrutando de esto mucho más de lo que debería. Groot respondió con su habitual, yo soy Groot, que todos en la sala ahora entendían como una expresión de acuerdo, o a veces simplemente una simple afirmación de su presencia. En el exterior, muchos buques de guerra UT lograron un bombardeo desesperado de fuego, sus cañones ardiendo en represalia hacia Nowhere. Pero tristemente, para ellos, el escudo reflector de la estación abrió a la vida una barrera iridiscente que repelía el ataque sin esfuerzo. Las explosiones rebotaron, disipándose en el frío vacío del espacio sin causar ningún daño. ¿Creen que eso va a funcionar?, preguntó Howard, sacudiendo la cabeza mientras bebía una copa de vino que Oola le había traído. La bebida parecía tener un extraño brillo de neón, probablemente algo lo suficientemente fuerte como para noquear a una criatura menor. Karina, de pie detrás de Peter, vio cómo se desarrollaba el caos con un ojo crítico. Supongo que no me preocupaba nada. Incluso 1000 barcos podrían no ser capaces de soportar nuestras defensas. Peter ascendió. Sí, sus esfuerzos no tienen sentido. Nuestros escudos pueden soportar mucho más que esto e incluso nuestros cañones de plasma no están disparando a toda velocidad. A medida que la batalla se extendía, los últimos restos de la flota UT comenzaron a dispersarse, sus formaciones rompiendo a medida que sentaba el pánico. En medio del desorden, el buque insignia de UT, un monstruoso barco adornado con símbolos llamativos de opulencia, hizo un intento lento y engorroso de huir. Peter observó atentamente, una mirada juguetona pero calculadora en sus ojos. ¿A dónde crees que vas? Tocó algunos comandos en la consola, desplegando un enjambre de drones en la nevera. Las máquinas pequeñas y ágiles se lanzaron a través de los escombros y el caos con precisión, convergiendo con el buque insignia que huía. A medida que los drones se acercaban, lanzaron una explosión sincronizada de pulsos electromagnéticos. Los motores del buque insignia parpadearon y murieron, sus luces se atenúan mientras se desplazaba impotente en el espacio. Los drones, inquebrantados, se engancharon al colosal barco, con sus motores remontando cuando comenzaron a remolcarlo hacia Nowhere. Peter se dio la vuelta para enfrentarse a su equipo, con su sonrisa amplia y victoriosa. Vamos a mostrarles a estos UTs una verdadera hospitalidad. Pero antes de eso, vamos a darles un espectáculo. Se rió mientras se volvía a poner la máscara. El grupo lo supervisa, desconcertado por sus acciones. Tocando algunos botones en la consola para iniciar un granizo al buque insignia, Peter esperó pacientemente. Segundos más tarde, la pantalla parpadeó y se movió para mostrar el interior de la nave UT, donde las criaturas estaban juntas, sus caras retorcidas de miedo e ira. Buenas noches, damas y caballeros, saludó Peter alegremente, optimista y emocionado. Espero que estés disfrutando de tu tiempo en Nowhere. El antiguo UT que había hablado antes ahora parecía visiblemente sacudido, con los ojos bien abiertos de horror. Chuba Dompa, Topamaski Kung, gritó, con su voz espesa de furia, pero las palabras se perdieron en Peter. Sí, tío. Lo que sea que eso signifique. Peter se encogió de hombros mientras tocó otro botón, mostrando una transmisión en vivo de Java, que se mostró de manera prominente en una caja de vidrio en el centro del palacio de no sé dónde. El señor del crimen parecía miserable y derrotado, su enorme cuerpo apenas encajaba dentro del recinto. Verás, se suponía que Java aquí era mi pequeña póliza de seguro, explicó Peter, con su tono burlonamente considerado. No estaba seguro de lo duros o molestos que serían. Pero, bueno, has visto lo fácil que era manejar tu flota. Los UTs en la pantalla comenzaron a gritar, sus voces superpuestas en un alboroto de ira y miedo. Peter esperó a que se callaran antes de continuar, con su dedo servando dramáticamente sobre su teclado de datos. Y ahora, realmente ya no lo necesito, ¿verdad? Pensó en voz alta, con el dedo tocando el botón sin romper el contacto visual con la cámara.
La pantalla se partió para mostrar la cara de Jabba justo cuando su cabeza explotó en una horrible exhibición, salpicando su jaula de vidrio con sangre. El silencio llena abruptamente la habitación mientras la imagen se corta, dejando solo la cara enmascarada de Peter en la pantalla. El choque fue palpable incluso a través de la conexión digital, con gritos y maldiciones que se estallaron en la nave UT. Los familiares de Jabba eran los más ruidosos, sus amenazas e insultos se dirigían directamente a Peter, quien simplemente escuchaba con una expresión aburrida. «Ah, música para mis oídos», murmuró Peter, apenas desfasado por el vitriolo. «Pero en realidad, deberíais ahorrarnos el aliento. Lo necesitaréis». Con un movimiento de su muñeca, saludó alegremente a la pantalla. «Nos vemos pronto». Muy pronto. Con eso, terminó la transmisión, cortando la corriente de maldiciones de UT. Se volvió hacia su equipo, que lo estaba observando con una mezcla de horror y asombro. «Bueno, eso es todo», dijo encogiéndose de hombros, su sonrisa nunca se desvaneció. «Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, ¿de acuerdo?». Después de la muerte explosiva de Jabba el Hutt, el silencio del espacio envolvió a Nowhere. En medio de los escombros a la deriva de los buques de guerra destrozados, el buque insignia de UT, ahora una colosal cáscara en ruinas, estaba siendo remolado a la fuerza hacia la estación. «Muy bien, equipo, aquí es donde terminamos las cosas», declaró Peter, volviendo a cortarse la máscara. «Groot, Cosmo, Howard, prepárate. Vamos a entrar en calor, salvando a los inocentes y derrotando a cualquier soldado o babosa que nos crucemos». Groot ascendió, su forma de madera crujió ligeramente mientras preparaba sus extremidades para el combate. Cosmo, siempre ansioso, proyectó telepáticamente su preparación, mientras que Howard, aunque con menos entusiasmo, cargó su pistola Tommy con una sonrisa en su pico. Naturalmente, Peter podría haber borrado su barco en lugar de acoplarlo, pero decidió no hacerlo por 3 razones. Primero, sospechaba que había muchos esclavos a bordo de su buque insignia, al igual que él de Jabba. En segundo lugar, anticipó encontrar un valioso botón a bordo. Y por último, simplemente disfrutaba de la emoción del combate. Ver a un montón de barcos explotar desde la distancia es divertido, pero nada supera la descarga de adrenalina de estar en medio de la acción, enfrentándose a los enemigos de frente. Muy pronto, la bahía de acoplamiento se activó como el buque insignia conectado con un sonido metálico. ¿Quieres hacer los honores, o debería hacerlo yo? Peter se volvió hacia Cosmo, su tono ligero pero lleno de la emoción del momento. Cosmo movió la cola con entusiasmo, dando un paso adelante. Con un brillo enfocado y un movimiento sutil de su cabeza, desató su poder, abriendo las puertas del barco con un ruido fuerte y desgarrador. El metal gimió bajo la fuerza, doblándose y retorciéndose hasta que la entrada quedó desnuda ante ellos. «Buen perro», dijo Peter, dando palmaditas en la cabeza. «Jeje». Cosmo se rió mientras su cola se meneaba de un lado a otro. Tan pronto como las puertas se dispararon al suelo, los pernos del blaster volaron hacia el grupo. Peter se adelantó, absorbiendo la energía de los tornillos en su cuerpo. Su equipo se reúne detrás de él, listo para el ataque. Con una arrogancia casual, entró en el buque insignia, la encarnación de la confianza. Detrás de él, se produjo el caos. Howard, con un gruñido, abrió fuego, los sonidos de su arma resonando a través de los pasillos metálicos. Cada disparo encontró su marca, poniendo balas en la mitad de los soldados UT que se atrevieron a enfrentarse a ellos. Mientras tanto, Cosmo, sus poderes en aumento, levantó a los atacantes restantes y los golpearon contra las paredes de metal con crujidos repugnantes, sus cuerpos sin duda se rompieron. Groot cargó por el pasillo, su forma de madera se alejó hacia los soldados entrantes. Y como un niño tirando juguetes, Groot tiró a los soldados a un lado, sus cuerpos arrugados bajo sus poderosos golpes. Pasillo por pasillo, el equipo despejó el barco. Se encontraron con bolsas de resistencia, pero ninguno pudo soportar su asalto coordinado. Cuanto más se aventuraban en el buque insignia, más desesperada se volvía la resistencia. Los esclavos y el personal no de combate, obligados a luchar, se apresuraron contra ellos con nada más que pura desesperación. Por supuesto, Peter y su equipo los incapacitaron con fuerza no letal, asegurándose de que simplemente fueran noqueados, no heridos. Finalmente, llegaron a las imponentes puertas de la sala del trono, un rastro de cuerpos inconscientes que marcaban su camino. Peter se volvió hacia sus camaradas. «Continúe limpiando el barco. Yo me encargaré de los UTs», instruyó con un firme asentido. Mientras Groot, Howard y Cosmo se habían para asegurar el resto del barco, Peter se acercó solo a las puertas de la sala del trono. Su mano se cernía sobre la superficie, y con un movimiento de su muñeca, desató una explosión de telequinesis. Auge. La puerta explotó hacia adentro, enviando un enorme trozo de metal volando a través de la habitación.
Golpeó a uno de los desafortunados líderes de Ut, ubicándolo por la mitad. Al entrar en la sala del trono, Peter observó la carnicería con una ceja levantada. Hice eso, murmuró para sí mismo, con una sonrisa juguetona jugando en sus labios mientras miraba las caras aterrorizadas de los Uts restantes. Kichbokune. Uno de los Ut gritó. Al instante, los guardias de Ut, adornados con una armadura improvisada, apuntaron torpemente a sus blasters, con las manos temblando. Peter se rió suavemente, el sonido escalofriante para muchos de ellos. «¿De verdad, esa es tu mejor defensa?», se burló, pisando los restos de la puerta. Su voz resonó amenazantemente mientras levantaba las manos, enviando una ola de fuerza a través de la habitación, golpeando brazos de manos temblorosas y lanzando guardias contra las paredes con golpes repugnantes. Uno por uno, los defensores de los Uts cayeron, sus cuerpos arrugados bajo el asalto invisible. Peter caminó entre ellos, intacto e inconfesionado, su poder era absoluto. Se acercó a la fuerza, levantándose a un líder de Ut en el aire. Los ojos de la criatura sobresalían de miedo mientras luchaba en defensa, jadeando por el aire. ¿Lo sientes? La voz de Peter era baja, casi un susurro mientras cerraba la mano en un puño. Los gritos de Ut terminaron abruptamente con un crujido grotesco, su cuerpo se descartó descuidadamente hacia un lado mientras Peter se movía hacia su siguiente objetivo. La sala del trono se convirtió en un desenfoque de terror y violencia. Peter desató rayos con arcos precisos y mortales, cada golpe encontró su marca. La energía eléctrica crujía por el aire, iluminando su rostro con un brillo siniestro mientras desmantelaba sistemáticamente las filas de los Uts. Cada perno dejó cuerpos carbonados y temblando a su paso, el olor a carne quemada impregnaba la habitación. En medio de la carnicería, Peter sintió una ligera vacilación en los guardias restantes. Utilizando una explosión de fuerza que mejoró la velocidad, cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos, sus movimientos borrosos. Apareció ante un grupo de guardias, con las manos disparando para agarrar sus caras. Con un giro y un tirón fuerte, puso fin a sus vidas, sus cuellos rompiendo de forma audible. Cuando el último de los guardias cayó, Peter volvió su atención hacia los líderes subrestantes, que se encontraron detrás de sus lujosas, pero ahora sin sentido, condecoraciones. Con una sonrisa cruel, avanzó, con las manos crepitando con un rayo. Uno por uno, los eliminó, sus gritos resonaron en las opulentas paredes hasta que ellos también se quedaron en silencio. Finalmente, cuando el último Ut yacía sin vida a sus pies, Peter se paró en el centro de la sala del trono, con su respiración constante en la quietud que siguió a la masacre. La habitación era una imagen espantosa de destrucción y muerte, un testimonio de su poder. En ese momento, el sonido de los pasos lo alertó sobre el regreso de su equipo. Groot, Howard y Cosmo aparecieron en la puerta, sus expresiones una mezcla de asombro y horror en el baño de sangre que los saludó. «Hemos despejado el barco», anunció Howard, no tan molesto como los demás. Peter se volvió para enfrentarse a ellos, su adrenalina se desvanece lentamente. «Bien», respondió simplemente, su tono ligero a pesar de la carnicería a su alrededor. «Empecemos a saquear, ¿de acuerdo?» C-60, Capitana Marvel. El silencioso zumbido de los motores de la nave Jedi llenó el espacio mientras atravesaba la extensión de la galaxia llena de estrellas. Peter se sentó solo en la cabina, con una expresión contemplativa en su cara. La suave luz de la consola iluminaba sus rasgos mientras se sentaba con las piernas cruzadas, con los auriculares sobre sus oídos, ahogándose en las melodías que lo conectaban con una vida que una vez se vivió. Detrás de su barco, el barco reparado que una vez perteneció a Cat Bane se arrastró a una distancia segura. Dentro, Groot yacía durmiendo, su sueño pacífico sin ser interrumpido por el silencio del espacio. Aunque a Peter le hubiera gustado viajar en el mismo barco con Groot, este acuerdo era necesario. Groot no pudo quedarse con él en Coruscant debido a las estrictas regulaciones de los Jedi. Es por eso que planeó usar el viejo barco de Cat Bane para regresar a Nowhere después de reunirse con el Consejo Jedi. Cerrando los ojos, Peter dejó que la música de su Walkman lo envolviera, hundiéndose en una profunda meditación que agitó sus pensamientos más íntimos. Torretas de policía. Anillo de fuego de Johnny Cast. Torretas de policía. A medida que la nave se acercaba a Coruscant, el corazón de la Orden Jedi, Peter permaneció en una profunda meditación. Su mente repitió la reciente batalla, los vívidos recuerdos de la desaparición de Ut se inundaron con gran detalle. Sus acciones habían sido oscuras, alimentadas por la ira y el disgusto por las viles acciones de los Ut. Eran dueños de esclavos y opresores, y la tolerancia cero de Peter hacia tales seres lo había llevado a una frontera que rara vez visitaba. A medida que cada escena de los rostros temerosos de Ut atravesaba su mente, una parte de él se deleitaba con su terror. Fue una revelación oscura, una que despertó una pregunta preocupante dentro de él. «Soy un sádico», susurró al vacío que lo rodeaba.
El silencio de la nave no ofreció respuestas, pero a medida que las estrellas pasaron, la introspección de Peter se profundizó. Había abrazado una parte de sí mismo que sentía satisfacción en el miedo de aquellos que consideraban malvados. Era un marcado contraste con el héroe como el que muchos estaban empezando a verlo, pero se sentía justificable contra enemigos tan malévolos. Además, aunque había aprovechado el lado oscuro y aprovechado su poder, no había permitido que lo abrumara o lo controlara. Él estaba al mando, no la oscuridad. Esta comprensión le trajo una medida de paz, un asentamiento de la tormenta interna que se había estado gestando desde la batalla. Peter reconoció los hilos más oscuros de su personalidad, aceptando que sus tendencias sádicas podrían dirigirse hacia aquellos que se lo merecían, tiranos como los Uts o figuras crueles como Yondu y su banda de Ravagers. Esta aceptación no fue fácil, pero fue necesaria. Era parte de quien era, y negarlo sería negar una parte de su esencia. A medida que Coruscant crecía en la ventana de visión, la meditación de Peter llegó a su fin. Sentía un renovado sentido de propósito y claridad. No era ni solo un Jedi ni un Sith, era un hombre defectuoso, como cualquier otro, que entendía las profundidades de la oscuridad, pero eligió ejercerla contra aquellos que se la merecían. Al quitarse los auriculares, Peter se puso de pie y se estiró, sintiendo que sus articulaciones rígidas se rompían por el largo y sedentario viaje. Miró hacia el barco de Grodd, asegurándose de que todavía estaba allí. Con un sentido decidido a sí mismo, Peter se preparó para su llegada. El templo Jedi esperaba, y con él, su título de caballero. Mientras tanto, los susurros de una agitación sin precedentes comenzaron a extenderse por toda la galaxia, extendiéndose desde su núcleo hasta los confines más lejanos. La noticia no era solo de una batalla, sino de un cambio sísmico en el poder y la esperanza. La historia de Nowhere, y su enigmático defensor conocido como Star-Lord, se estaba extendiendo como un incendio forestal. En los bares abarrotados y llenos de humo de Tatooine, donde se reunieron los arenosos y los oprimidos, la historia tomó vida propia. Un viejo espaciador canoso, con su cara desgastada durante años bajo el sol caliente, sostenía a un público cautivo alrededor de una mesa parpadeante. Dicen que ese tipo, Star-Lord, no es solo otro forajido, comenzó, con su voz con un dibujo bajo, los ojos centelleando con una mezcla de travesuras y respeto. Se hizo carga de No Here, lo hizo. Y cuando esos Uts llegaron a golpear no una sino dos veces con sus flotas de guerra, los voló por el cielo y los mató a todos. Los oyentes se inclinaron, sus bebidas olvidadas, mientras el anciano tejía cuentos de las invasiones duales, destacando la marcada inferioridad de las fuerzas Ut en comparación con las defensas de Nowhere. Flotas enteras de barcos Ut, disparadas en pedazos, exclamó, golpeando su mano para enfatizar, haciendo que las gafas se sacudieran. Te hace pensar dos veces antes de cruzar a Star-Lord, lo hace. En otro lugar, lejos del mundo desértico, en los relucientes pasillos de Coruscant, las noticias tenían un sabor diferente. Diplomáticos y políticos susurraron en tono silencioso sobre Nowhere, un lugar que muchos de ellos ni siquiera habían sabido que existía hasta ahora. En una oficina elegante y de gran altura, un grupo de funcionarios de la República se reúne en una reunión urgente. Las acciones de este Star-Lord podrían desestabilizar todo el sector, señaló un senador preocupado, con la frente fruncida mientras caminaba frente a una gran ventana panorámica con vistas al paisaje urbano. Oh, respondió otro, podría ser un activo estratégico para luchar contra la influencia de los Ut, liberándonos de sus exorbitantes tarifas de protección. La mujer a su lado habló, llamémoslo lo que realmente es, extorsión. Mientras sus palabras colgaban en el aire, los otros alrededor de la habitación asintieron de acuerdo, sus caras grabadas con expresiones agrias. Debemos considerar reconocer la autonomía de Nowhere si esto continúa. Podríamos servir a nuestros intereses, sugirió un cuarto, con su voz firme y calculadora. De vuelta en los márgenes, en planetas como Rilot, que ha sufrido un mayor sufrimiento que la mayoría debido a los Uts, la noticia suscitó un tipo diferente de discusión, la esperanza. La valiosa especie de RYLTH, su ubicación estratégica, y la población de Twi'lek, a quien los Uts notoriamente esclavizaron y vendieron, la hicieron un objetivo principal. En sótanos con poca luz y lugares de encuentro ocultos, aquellos que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la tiranía de Ut vieron un destello de una nueva oportunidad. Una luchadora por la libertad de Twi'lek, su leco envuelto firmemente para la batalla, se dirigió a sus compañeros rebeldes con renovado vigor. Si Nowhere puede hacer frente a los Uts y ofrecer refugio, entonces es nuestro deber ayudar a correr la voz. Este Star-Lord ha abierto una puerta. Debemos asegurarnos de que permanezca abierto. Los asentidos de acuerdo resonaron alrededor de la habitación, la energía palpable a medida que comenzaron a formar los aviones, no solo para escapar, sino para un posible nuevo comienzo, en un lugar lejos del control de Ut. Y en Nowhere en sí, la transformación fue tangible.
Comenzaron a llegar corrientes de barcos de todos los rincones del borde exterior, cada uno llevando a aquellos que buscaban refugio de la opresión. La estación, una vez otro puesto de avanzada sin ley, se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad próspera, cada recién llegado ansioso por contribuir a esta sociedad en ciernes. A bordo de uno de los barcos, un joven miró por la ventana cuando Nowhere apareció a la vista, con los ojos bien abiertos de asombro y alivio. «Mamá, ¿es realmente segura allí?», preguntó, su voz un suave susurro contra el zumbido del motor. Su madre, cansada pero sonriente, inclinada con la cabeza mientras envolvía un brazo alrededor de su hija. «Sí, mi amor. Este lugar es donde empezamos de nuevo. Donde podemos ser libres». A medida que la galaxia se agitaba con cuentos de valor y santuario, la leyenda de Star-Lord y su refugio inexpugnable crecía, sembrando semillas de libertad y revolución que pronto brotarían a través de las estrellas. Al otro lado de la galaxia, las calles de Ala rebosaban de ciudadanos en revuelta, mientras los vientos del cambio llevaban susurros de rebelión y desafío contra la inteligencia suprema que había gobernado durante mucho tiempo con un control inflexible. Energizados por un deseo compartido de liberación y el fin de la guerra perdedora en la que se han visto obligados, el pueblo de Ala ahora marchaba sobre la capital, decidido a derrocar al gobierno y desmantelar la inteligencia suprema que había dictado sus vidas durante demasiado tiempo. En el corazón de este levantamiento estaba el enigmático Darth Sidious, su presencia una mera sombra entre los miembros de la Casa de Fillero. A diferencia de su aura dominante habitual, aquí se movió con discreción calculada, sus ojos brillando con oscura anticipación bajo su capucha. El aire estaba lleno de tensión cuando Sidious, acompañado por su formidable aprendiz, Darth Maul, se separó del grupo y se acercó a la ciudadela central donde residía la inteligencia suprema. Esta enorme estructura, un laberinto de cables y luces, pulsa con la fuerza vital de la entidad gobernante de Kree. Sidious sintió una oleada de poder a través de él a medida que se acercaba a su objetivo, la culminación de sus planos cuidadosamente establecidos se acercaba. Dentro de la ciudadela, la inteligencia suprema esperaba, su miríada de pantallas parpadeando con datos e imágenes del caos que se desarrolla en todo su mundo. Cuando Sidious y Maul entraron en su santuario, la voz de la entidad resonó a través de la cámara, resonante y fría. «Buscas desmantelar lo que protege a nuestra gente. ¿Por qué traicionar a los tuyos?». Los labios de Sidious se enroscaron en una sonrisa sardónica. «La traición implica lealtad, pero nunca he sido leal, sobre todo porque no soy Kree. Mi lealtad es solo para mí mismo», respondió suavemente, con su voz un escalofriante susurro en el vasto y frío espacio. Al instante, un momento de realización amaneció cuando la inteligencia suprema detectó las distintas firmas de energía de la fuerza, específicamente las del lado oscuro. «Sith», murmuró la inteligencia artificial, su voz teñida con un toque de desdén. Los labios de Sidious se retorcieron en una sonrisa siniestra. «Ya veo, incluso la poderosa inteligencia suprema no ha olvidado a mi especie». Consciente del peligro al que se enfrentaba, la inteligencia suprema optó por negociar. «¿Qué es lo que deseas? ¿Dinero? ¿Control? Tal vez podríamos negociar un acuerdo». «¿Un trato?». Sidious interrumpido, su voz llena de burla. «Me temo que la negociación no es mi propósito aquí». Con un movimiento rápido, Sidious levantó las manos, el aire a su alrededor crujido con la acumulación de energía oscura. Maul dio un paso atrás, con su propio sable de luz de doble hoja lista, viendo cómo su maestro se preparaba para desatar su furia. La inteligencia suprema, al darse cuenta de la inutilidad de una mayor negociación, intentó activar sus mecanismos de defensa. Pero era demasiado tarde. Con un grito feroz, Sidious desató torrentes de rayos Sith, los arcos azules de energía mortal en cascada hacia el núcleo de la inteligencia artificial. La cámara se ilumina con luz cegadora mientras la inteligencia suprema chillaba, sus circuitos se fríen y chisporrotean bajo el asalto. Las pantallas a su alrededor parpadearon y murieron, una por una, mientras se extinguió la fuerza vital del gobernante de Kree. El sonido de la muerte de la entidad resonó inquietantemente a través de la ciudadela. A medida que la luz del rayo se desvanecía, Sidious se volvió hacia Maul, su cara con una máscara de oscura satisfacción. «La inteligencia suprema ya no es. Corre la voz a nuestros aliados en la Casa de Fillero». En el exterior, los miembros de la Casa de Fillero se verían a sí mismos como líderes en un nuevo régimen, forjado en la oscuridad de la ambición Sith. Habían buscado el cambio y el poder, pero ¿a qué precio? Darth Sidious se encontró entre las ruinas de la ciudadela, su plan fue un éxito rotundo. Aunque aún no es el líder de la Casa de Fillero, su ascensión fue inevitable. Sus brillantes ojos amarillos se fijaron en el horizonte, anticipando su próxima conquista. Justo cuando se preparaba para partir, sus agudos sentidos reconocieron una fuerza vital débil pero potente. Intrigado, siguió la señal hasta una cámara oculta en lo profundo de las profundidades de la ciudadela.
Allí, inversa en una vaina transparente, había una mujer con el pelo rubio, sus rasgos serenos pero formidables incluso en éxtasis. Los cables y cables la conectaron a la cápsula, entretejiendo una compleja red que se conectaba directamente con el núcleo ahora muerto de la inteligencia suprema. Sirius se inclinó más cerca, una expresión intrigada extendiéndose por su cara mientras sentía el poder que emanaba de ella en oleadas. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró, su interés se despertó claramente. C-61, caballero. La suave vibración de la nave Jedi reverberó bajo las botas de Peter mientras navegaba hacia las imponentes estructuras de Coruscant. El planeta de la ciudad brillaba como una joya contra el terciopelo negro del espacio, sus luces brillaban cálidamente, haciéndole que volver a casa. Detrás de él, en un barco separado, el barco de Groot mantuvo un curso constante, el guardián silencioso vigilando a su amigo. A medida que descendían a través de la atmósfera, Peter sintió una oleada de emoción teñida de ansiedad. La última vez que se había ido, fue con una misión, ahora, regresaba triunfante, a punto de convertirse en un caballero Jedi. Al aterrizar sin problemas en el hangar del templo Jedi, Peter fue el primero en desembarcar. El hangar estaba bullicioso más de lo habitual hoy. Jedi de varios rangos regresan, con la cara grabada de alivio y felicidad. Era muy diferente del hangar relativamente tranquilo del que había partido hace semanas. A medida que Groot seguía, su imponente forma descendiendo de su barco, los murmullos de curiosidad burbujearon entre los espectadores. Groot miró a su alrededor, su expresión ilegible, su saludo habitual de "Yo soy Groot", resonando suavemente en el hangar. Casi de inmediato, fueron recibidos por el maestro Yoda y el maestro Windu, ambos con expresiones aliviadas, ya que su padawan ha regresado ileso. Peter ha regresado, y con el joven Groot, la voz de Yoda era suave, con los ojos afilados mientras descansaban en Groot. Sí, maestros, comenzó Peter, su voz tambaleando ligeramente mientras miraba a Groot. Desafortunadamente, es el único superviviente de su pueblo. La mirada de Windu fue reflexiva mientras estudiaba a Groot. ¿Y dijiste que tiene un problema con el habla? Peter señalando con la cabeza, siempre ha sido así para él, por lo que sé. Creo que, tal vez sea diferente, o tal vez lo que presenció. Las cicatrices, no lo sé. Asintiendo, Windu puso una mano reconfortante en el hombro de Peter. Puede que nunca lo entendamos completamente. Pero Groot es bienvenido aquí. Ven, síguenos, la voz de Yoda rompió a través de las contemplaciones de Peter, su pequeña forma se volvió hacia los pasillos principales del templo. A la espera de su informe, el consejo lo está. Mientras caminaban, Peter se dio cuenta de la inusual actividad en el hangar. ¿Por qué hay tanta gente hoy? ¿Ha pasado algo? La cara de Windu tenía una rara sonrisa, el pueblo cree se ha rebelado contra su gobierno, Peter. Se han retirado del conflicto con el Imperio Nova. La guerra está llegando a su fin, y nuestros hermanos y hermanas están regresando. Peter se detuvo en sus pistas, su mente se aceleró. ¿Una rebelión?, preguntó, ya que eso no era algo que se suponía que iba a suceder, al menos no que él sepa. ¿Qué lo provocó? Los detalles aún no están claros, respondió Windu, sus ojos se encuentran con los de Peter con una profundidad de seriedad. Pero, de hecho, la galaxia está cambiando, y rápidamente. A medida que se acercaban a las puertas grandes y ornamentadas de la Cámara del Consejo, Peter ajustó el cuello de su chaqueta, un hábito nervioso que no se había quitado del todo. Segundos después, las puertas se abrieron con un saludo solemne, casi silencioso, revelando el Consejo Jedi en toda su gloria intimidante. El semicírculo de miembros del Consejo ya estaba reunido, sus expresiones iban desde acogedoras hasta claramente hostiles. Alrededor de un tercio de ellos frunció el ceño al ver a Peter, su desdén apenas enmascarado. Con un rápido balanceo de los ojos, Peter se adelantó y se inclinó, un gesto de respeto a pesar de la tensión obvia. Maestros, saludó Peter, con Groot ejecutando un arco incómodo a su lado. El maestro Yoda se acercó sabiamente. Informe, ahora darás. Curioso, el consejo es, sobre tu misión. Peter se aclaró la garganta, su mirada barriendo el consejo. La misión se fue como cabría esperar, comenzó. Estaba rastreando a un cazarrecompensas, Cad Bane. Atacó el pueblo de Neti y tenía la intención de vender a Groot aquí al mejor postor, dijo, gesticulando a su compañero. Los murmullos llenaron la habitación mientras Peter seguía mintiendo, detallando su búsqueda de Cad Bane a través de múltiples sistemas estelares, dejando de lado deliberadamente cualquier mención de Nowhere y sus nuevos compañeros, algo poco ortodoxos. Uno de los miembros del consejo a los que no le gustaba a Peter intervino, con su voz cortando los susurros, ¿y Cad Bane? Se te encomendó la tarea de llevar ante la justicia. ¿Dónde está ahora? Peter se reunió con su mirada directamente. Está muerto. Él respondió simplemente.
Un murmullo silencioso arrasó por el consejo en la admisión contundente de Peter. Varios miembros intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de sorpresa y preocupación. Algunas de las desaprobaciones del elenco se ven hacia él. Al ver esto, Peter aclaró. No fui yo quien puso fin a su vida, declaró, con su voz firme. Miró a Grodd, de pie alto y orgulloso a su lado. Era Grodd y estaba en defensa propia. Vanya había diezmado el pueblo de Grodd y matado a su familia. Cuando lo atrapé, también intentó matar a Grodd, así que Grodd se defendió. Muchos de los miembros del consejo asintieron con la cabeza, entendiendo las sombrías necesidades de tales enfrentamientos, mientras que otros parecían soportarse, sus ceños se profundizan. ¿Y tú, Grodd, algo que añadir?, preguntó otro miembro del consejo, volviéndose hacia la imponente figura junto a Peter. La respuesta de Grodd fue sencilla y solemne. Yo soy Grodd. La confusión parpadeó en varias caras, lo que llevó a Peter a explicar. Grodd no habla como nosotros. Y yo soy Grodd, puede significar mucho, solo tienes que saber cómo escuchar. Después de que se hubieran hecho y respondido todas las preguntas, el maestro Yoda hizo un gesto hacia la puerta. Espera afuera, lo hará Grodd, ya que debemos discutir más asuntos. Una vez que Grodd salió de la habitación, la atmósfera cambió ligeramente. Los ojos del maestro Yoda parecían atravesar a través de Peter mientras hablaba, completa tu misión, lo has hecho. Con tu título de caballero, ahora procederemos. Mientras Peter estaba de pie en el centro, el aire se sentía cargado, cada respiración pesada con pensamientos tácitos de los miembros del consejo. Los ojos del maestro Yoda, antiguos y sabios, se fijaron en Peter. Comienza, lo haremos, anunció, con su voz resonando profundamente en el silencio. Lentamente, cada miembro del consejo, incluso aquellos que albergaban dudas sobre Peter, encendieron sus sables de luz en una sinfonía de energía crepitante y colores vibrantes. La habitación se ilumina con azules, verdes y una sola violeta, proyectando sombras sobre las paredes de piedra. Peter observó, su corazón latiendo en su pecho mientras los miembros del consejo estaban de pie. Sus sables de luz se mantuvieron en alto, un gesto ceremonial que se sintió intimidante y asombroso. Yoda, pequeño pero formidable, estaba de pie en la cima de su silla, su propio sable de luz encendiendo en su mano, su hoja verde arrojando un suave brillo en su cara. Rodilla, Taro Anqueo, interpretó Yoda, con su voz firme y al mando. Obedientemente, Peter se acercó a Yoda y se cayó a una rodilla, con la mirada hacia adelante. Podía sentir el calor de los sables de luz mientras se bajaban lentamente, cada uno descansando a solo unos centímetros de su cuerpo, formando un círculo de energía brillante a su alrededor. El zumbido de las cuchillas le llenaba las orejas, enviando escalofríos por su columna vertebral. Yoda dio un paso adelante, su sable de luz coronando justo por encima de los hombros de Peter mientras proclamaba, Peter Quill, por el rito del concilio, por la voluntad de la fuerza, te nombro, Jedi. Caballero de la República. Con cada palabra, la espada de Yoda se movía suavemente sobre cada uno de los hombros de Peter, un gesto tanto simbólico como antiguo. Cuando se dijo la última palabra, el sable de luz de Yoda se movió con un movimiento y rápido preciso, cortando la pequeña trenza en la parte posterior de la cabeza de Peter. La trenza cayó al suelo, un símbolo de su pasado como un padawan ahora concluyó. La habitación se llenó de un suave murmullo de aprobación, los sables de luz se levantaron una vez más y luego se extinguieron, bañando la habitación de nuevo en la luz tenue de la cámara. Mientras Peter se paraba y miraba alrededor de la habitación, vio el respeto en los ojos de muchos y la aceptación en los demás. Incluso aquellos que habían dudado de él parecían dejar de lado temporalmente sus reservas. El maestro Windu se acercó, su expresión solemne pero a la aprobación. Lleva este título con honor, caballero Quill. Puede ser pesado, pero guiado por la fuerza, no vacilarás. Peter ascendiendo, sintiendo que la realidad del momento se asentaba en él. Gracias, maestro. Dijo mientras se detenía un segundo. Sabes, creo que echaré de menos ser tu padawan, agregó, con un toque de nostalgia en su voz. Windu ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Y echaré de menos enseñarte. Pero recuerda, ahora eres un caballero Jedi, y espero grandes cosas de ti. Dijo, su sonrisa se ensanchaba. Y quién sabe, incluso puedes contratar a tu propio aprendiz en poco tiempo. Peter se rió. Dudo. Cuando concluyó la ceremonia, los miembros del consejo se dispersaron, sus túnicas susurrando contra el suelo de piedra. Peter se quedó de pie por un momento más, sintiendo los ecos de los sables de luz, el peso de la historia y la inmensidad de la galaxia que lo esperaba. Cuando Peter salió de la cámara, Grodd lo miró hacia abajo, una pregunta en sus ojos. Me hicieron caballero. Ahora soy un caballero Jedi, dijo Peter, con una pequeña sonrisa rompiendo su cara.
Yo soy Groot, llegó la respuesta simple y profunda, llena de felicitaciones. Peter, recién acuñado como un caballero Jedi, guió a su imponente amigo Groot en un recorrido por el templo, deambulando por sus extensos pasillos. Mientras caminaban, la importancia de su nuevo título pesaba tanto cómodamente como pesadamente sobre sus hombros. Y esto, Groot, será tu cuarto durante tu tiempo aquí en el templo, explicó Peter, gesticulando alrededor de la habitación minimalista. No es mucho, pero te irás pronto de todos modos. Yo soy Groot, llegó la respuesta profunda y retumbante, su postura mostrando un toque de tristeza. Se había pegado bastante a Peter y no quería volver a Nowhere sin él. Peter sintió la renuencia de Groot y suspiró. Oye, amigo, sé que no quieres estar separado, pero volveré antes de que te des cuenta. No estaremos separados por mucho tiempo, lo prometo. Groot inclinó la cabeza. Yo soy Groot, dijo, de acuerdo a regañadientes. Peter sonrojándose calurosamente, dándose cuenta de que había hecho algunos verdaderos amigos y camaradas en su misión. Incluso Cosmo se había mostrado reacio a verlo irse, lloriqueando a sus pies durante casi una hora antes de que finalmente abordara su barco y despegara. Puede que tenga que dejar a los Jedi antes de lo que planeé originalmente. De repente, su recorrido fue interrumpido momentáneamente por el sonido de los pies ligeros y el distintivo choque de sables de luz que venían de uno de los pasillos laterales. Alguien está practicando. Peter murmuró cuando entraban en una gran sala de entrenamiento. En el interior, Ayla, Gamora y Nebula participaron en una tensa sesión de entrenamiento. Los tres eran un desenfoque de movimiento, sus sables de luz y sus habilidades de combate perfectamente sincronizadas, pintando rayas de color con cada movimiento. Cuando Peter y Groot intervinieron, Ayla realizó un giro impecable, su sable de luz salpicando peligrosamente cerca de las caras de Nebula y Gamora. Pero en el momento en que sus ojos se reunieron con los de Peter, su postura agresiva se fundió en una amplia sonrisa. Pedro, exclamó, desactivando su sable y corriendo hacia ella, seguido de cerca por Gamora y Nebula. Sus expresiones cambiaron de la alegría a la de asombro al tomar la apariencia de Peter, la ausencia de su trenza padawan que marcaba su nuevo estatus. ¿Eres un caballero ahora? Ayla preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y un poco de celos. Peter se frotó la parte posterior del cuello, donde una vez estaba su corsé, con una sonrisa tímida en su cara. Sí, acaba de pasar. El maestro Yoda me nombró caballero en la sala del consejo. Nebula le dio un asentido raro y aprobante. Impresionante. Groot, sintiéndose un poco excluido, barajó sus pies de madera, llamando la atención del trío. Oh, y este es Groot, añadió Peter rápidamente. Él es. Yo soy Groot, interrumpió Groot. Peter se rió. Sí, él es Groot. Las mujeres intercambiaron miradas desconcertadas, claramente no entendidas. Más tarde esa noche, después de un día de celebrar su título de caballero con Groot y las chicas, Peter se abrió camino a través de las partes más tranquilas del templo hasta una sala de meditación familiar. Con un uso adecuado de la fuerza, activó el mecanismo de la escalera de caracol. Se hundió lentamente desde el centro del suelo, revelando un pasaje oculto que conducía hacia abajo. El aire se enfrió a medida que Peter descendía a las sombras del sótano olvidado del templo. Cuando entró en la vasta cámara subterránea, el aire cambió de repente. Me has echado de menos, ¿verdad? La voz de Peter resonó ligeramente, con una sonrisa jugando en sus labios mientras hablaba en la oscuridad. El brillo débil y etéreo de un fantasma de fuerza se materializó frente a él. Darth Revan, vestido con sus túnicas oscuras, apareció su presencia amenazante y familiar. ¿Te he hecho de menos? Apenas, la voz de Revan era profunda, resonante incluso en su forma espectral. Peter se rió, acercándose. El fantasma de Revan reflejó sus movimientos, cerrando la distancia con una gracia fluida. Por un segundo fugaz, Peter pensó que Revan podría tender la mano, tal vez un toque fantasmal de camaradería, pero en su lugar, la mano translúcida de Revan se sumergió en el bolsillo de Peter. Sacando al holocrón, Revan lo sostuvo, el artefacto palpitando con una suave luz interior. He venido por esto, no por ti, declaró rotundamente, entregando el holocrón en sus manos. Peter observó, con una sonrisa consciente tirando de sus comisuras de la boca. Claro, lo hiciste. Pero también me alegre de verte, maestro. La forma de Revan parpadeó ligeramente cuando se dio la vuelta. Ahórrame tus sentimientos. Él respondió, con una pequeña sonrisa en su cara. C-62, ¿cohete? Peter se quedó a un lado mientras el fantasma de Revan estudiaba el holocrón del Yadagri, al igual que hace toda la tecnología que su aprendiz le trae. Sus superficies brillaban débilmente en la tenue luz, arrojando sombras espeluznantes sobre las antiguas paredes de piedra. Me has echado de menos, ¿verdad?
Peter bromeó, rompiendo el fuerte silencio que llenaba la cámara. Sé que lo hiciste, así que puedes dejar de intentar ocultarlo. Los ojos transparentes de Revan se levantaron desde el holocrón, una sonrisa irónica tirando de sus labios etéreos. ¿De menos? Difícilmente, respondió, su voz resonando con una resonancia fantasmal. Peter se rió. Bueno, tengo noticias. Si aún no te has dado cuenta, el consejo finalmente lo hizo oficial. Ahora soy un caballero Jedi, anunció, con un toque de orgullo hinchado en su pecho. Revan ni siquiera reaccionó, el holocrón todavía en la mano. Felicidades, dijo, en tono uniforme, casi indiferente. Era un marcado contraste con la emoción que Peter esperaba. Un suspiro se escapó de los labios de Peter. Había esperado más entusiasmo, pero sabía mejor que esperar muestras externas de sentimiento de un Sith. Gracias, murmuró, con la mirada cayendo momentáneamente antes de regresar con un brillo travieso. Pero eso no es todo. Estoy pensando en dejar a los Jedi antes de lo que había planeado originalmente. ¿Qué tal si te unes a mí? Sal de este viejo templo polvoriento y vuelve a ver la galaxia. Revan miró bruscamente hacia arriba, el holocrón olvidado momentáneamente. Sabes que no puedo. Mi presencia está ligada a este lugar. No si te vinculamos a esto. Peter hizo un gesto al holocrón que ahora brillaba sutilmente entre ellos. Su voz era esperanzada, casi persuadida. El interés de Revan despertó, su forma espectral se inclinó hacia adelante como si fuera arrastrada por la idea. ¿Crees que eso podría funcionar?, preguntó, su tono cambió a uno de curiosidad. Peter avanzaba con entusiasmo. No es solo un contenedor para el conocimiento, Revan. Es un barco. Si podemos vincular tu esencia a ella. La figura fantasmal de Revan se acercó, su expresión contemplativa. Podría borrar todo lo que hay dentro del holocrón, advirtió, con la voz baja. Un encogimiento de hombros llegó fácilmente a Peter. Ya transfirió todos sus datos a mi bloque de datos. Todo es seguro. La realización parpadeó en los ojos de Revan, su aprendiz había planeado esto desde el principio. Lo cerraron brevemente, asintiendo con la cabeza. Muy bien, estuvo de acuerdo, con su voz firme. Revan extendió sus manos, envolviendo el holocrón en un brillo suave y de otro mundo. Sus ojos se abrieron, intensos y enfocados. Peter observó, manteniendo la respiración mientras la forma espectral de Revan comenzaba a fusionarse con el holocrón. Una energía luminosa pulsada por el artefacto, creciendo en intensidad hasta que fue casi cegadora. El aire a su alrededor vibraba con la fuerza de la convergencia. A medida que la luz alcanzó su punto máximo, la figura de Revan se estiró y se retorció, tirando hacia el holocrón como una corriente de humo que se aspiraba en una botella. Lentamente, su forma fantasmal se disipó en el cubo, que ahora se arribaba con un poder recién descubierto. El holocrón, una vez gris, se transformó, su superficie se volvió de un rojo profundo y siniestro. Cuando se horneó la transformación, la luz pulsante se atenuó y la cámara se quedó en silencio una vez más. Peter exhaló, una mezcla de alivio y asombro que se lavó sobre él. Cogió el holocrón, ahora caliente al tacto. Bueno, eso funcionó mejor de lo que esperaba, murmuró, golpeando el cubo rojo en su mano. ¿Todavía estás conmigo ahí dentro? De repente, el holocrón rojo y de aspecto ominoso se disparó de las manos de Peter con una fuerza inesperada, coronándose desafiantemente ante él. Pulsó como el latido del corazón de una gran bestia, proyectando sombras inquietantes contra las frías paredes de piedra. Segundos más tarde, la forma espectral de Revan se materializó alrededor del artefacto flotante, el holocrón actuando como un núcleo del que emanaba su presencia fantasmal. Su apariencia todavía era transparente, etérea, sin embargo, había una nueva nitidez en sus rasgos, un mayor poder que fluía a través de él. Peter dio un paso atrás, con los ojos bien abiertos con asombro y una chispa de diversión. Lo tomaré como un sí, comentó, incapaz de suprimir una sonrisa. La cara fantasmal de Revan reflejó brevemente la sonrisa antes de que su mirada se desviara hacia sus manos. Parece que mi nuevo recipiente ha fortalecido mi conexión con el mundo físico, respondió, su voz resonando más claramente que antes. Peter estudió el holocrón, que ahora estaba incrustado en el cofre de Revan. Entonces, ¿puede salir del templo ahora?, preguntó, en tono curioso. Sí, con esto, señaló Revan al holocrón, debería poder irme, e incluso interactuar más, de manera tangible con el mundo. La implicación de esas palabras colgaba mucho entre ellos. Peter irritando, haciendo la misma pregunta de nuevo. Entonces, ¿te unirás a mí? La forma de Revan parpadeó ligeramente, como si estuviera agitada por una brisa que Peter no podía sentir. El Jedi fantasmal parecía contemplar la pregunta, su mirada a la deriva hacia los rincones sombríos de la cámara.
Finalmente, miró a Peter, asintiendo lentamente. Parece que has abierto un nuevo camino para mí, mi joven aprendiz. Así que sí, creo que me uniré a ti, declaró Revan, con su voz firme y teñida de un toque de emoción, como no había sentido en milenios. La cara de Peter se ilumina con una sonrisa triunfante. Eso es genial. Como tienes mucha experiencia, puedes ser mi vicecapitán. Y, ya sabes, tendrás que empezar a llamarme capitán a partir de ahora también. La risa de Revan, desdeñosa y divertida, llenaron el área. Sí, claro, sigue soñando, Peter. Unos días más tarde, mientras Peter deambulaba por los pasillos silenciosos del templo Jedi, sus pensamientos zumbaban con los acontecimientos de los últimos días. Su desayuno con Groot, que saldría al final del día, solo había fortalecido su determinación de abandonar el templo mucho antes de lo previsto. De hecho, iba de camino a conocer a sus antiguos maestros Jedi, Yoda y Windu, y si lo consentían, podría dejar el templo junto a Groot. Al entrar en la tranquila cámara de meditación donde el maestro Windu y el maestro Yoda a menudo pasaban sus mañanas, Peter los encontró en una meditación profunda y silenciosa. El suave zumbido de la fuerza vibró a través de la habitación como una suave brisa. Se aclaró un poco la garganta, anunciando su presencia. El maestro Windu abrió los ojos, con una ligera sonrisa en la cara. Llegas temprano, caballero Kill. ¿Qué te trae? Los ojos de Yoda permanecieron cerrados durante un momento más antes de que él también levantara la vista. Tu espíritu está inquieto. Hablar, debes. Peter se sentó en el suelo junto a ellos antes de hablar. Maestros, he estado pensando mucho en mi camino. Bueno, acabo de ser nombrado caballero, pero siento que necesito entender mejor la galaxia, en mis propios términos, comenzó, tratando de decir lo que quería de la mejor manera. ¿Qué pudo? La mirada de Windu era penetrante, analítica. ¿Qué nos estás preguntando, Peter? Los oídos de Yoda se levantaron, su expresión reflexiva. ¿Qué es lo que realmente buscas, HM? Peter hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesito explorar la galaxia y descubrir quién soy, no solo como Jedi, sino como individuo, dijo, suavizando su voz. Es por eso que estoy solicitando la licencia de la Orden Jedi. Windu cruzó los brazos, considerando seriamente la petición de Peter. Tu corazón está desgarrado. Entre los Jedi y algo más. Leyó a Peter como un libro abierto. Es difícil vivir dos vidas, comentó Yoda. Sí, puede que tengas razón, pero no veo por qué no puedo hacer las dos cosas. No quiero dejar la Orden Jedi, solo necesito algo de tiempo para estar ahí fuera, para crecer, respondió Peter, con su seriedad clara. Además, la guerra con los Kree ha terminado, así que tendrá mucho tiempo libre a partir de ahora, y prefiero no pasarlo encerrado en el templo. Como dijo, Peter aún no está listo para renunciar a la Orden Jedi. Quiere alcanzar el rango de maestro, un hito que equipara a alcanzar el nivel más alto en un juego antes de pasar al siguiente desafío. Además, cree que alcanzar este rango mejorará su dominio de la fuerza, ya que le otorgaría un acceso más amplio a los archivos Jedi para un estudio más profundo. Esta es la razón por la que prefiere solicitar una licencia en lugar de renunciar por ello, aunque está dispuesto a renunciar antes de lo previsto si su solicitud es denegada. Yoda finalmente se puso de pie, cojeando más cerca de Peter, su bastón golpeando suavemente el suelo de piedra. Sepa esto, joven caballero, la fuerza no está atada por las paredes del templo. Si creces, debes negar esto, no lo haremos. Windu suspiró, su expresión se bland. Tu petición es inusual, Peter. Pero siempre ha sido poco ortodoxo. Le concederemos esta licencia. Sin embargo, ten en cuenta las sombras que se mueven en la galaxia. Incluso si no podemos verlo, el lado oscuro siempre está presente, dijo, con su voz cargada de preocupación. Haciendo una pausa, agregó con seriedad, y Peter, mantente en contacto, ¿de acuerdo? Nos preocupamos por ti ahí fuera. La cara de Peter se iluminó con una mezcla de alivio y emoción. Gracias, maestros. No te decepcionaré. Te lo prometo. Más tarde ese día, los pesados pasos de Groot resonaron a través del hangar vacío mientras se acercaba a su barco, el aire espeso con una sensación de despedida. Se detuvo en la rampa, mirando hacia atrás por encima de su hombro, con la esperanza de ver a Peter venir y despedirse. Pero el hangar permaneció en silencio, excepto por el suave zumbido de la ciudad exterior. Con un suspiro que parecía crujir su piel de corteza, Groot abordó el barco, con el corazón pesado. Mientras la rampa se cerraba detrás de él, vendiéndolo por dentro, la vista que lo saludaba hizo que su frente de madera se confundiera. Allí, extendido por el asiento del piloto con una sonrisa desequilibrada, estaba Peter Quill, con sus maletas empacadas y descansando a sus pies. Sorpresa.
Peter exclamó, apareciendo del asiento. Pensaba que me ibas a dejar atrás, ¿eh? Él entregó descaradamente el juego de palabras más cursi que pudo reunir. Los ojos de Grodd se abrieron de par en par, su estado de ánimo cambió rápidamente a medida que amaneció la comprensión. «¿Yo soy Grodd?», preguntó, su tono una mezcla de sorpresa e incredulidad. Peter se rió, dando un paso adelante y aplaudiendo a Grodd en el hombro. «Sí, amigo. Sé que te sentís deprimido por irte sin mí, así que convencí a mis maestros para que me dieran algo de tiempo libre». La respuesta de Grodd fue inmediata y entusiasta. Extendió los brazos por la habitación y empujó a Peter en un abrazo apretado y de madera, levantándolo ligeramente del suelo. «Yo soy Grodd», sonó, la alegría es evidente en su voz. Peter se rió, acariciando la espalda de Grodd. «Fácil, grande. Necesito respirar aquí». Bajando a Peter, Grodd dio un paso atrás, sus movimientos más animados. «Yo soy Grodd», repitió, su tono ahora está lleno de emoción. «Sí, sé que eres feliz», respondió Peter, con una cálida sonrisa extendiéndose por su cara. «Ahora, preparamos este barco. Ya me he despedido de todos mis, así que vamos a salir de aquí, ¿verdad?». Mientras tanto, a través de la galaxia, en los confines blancos y clínicamente prístinos de un laboratorio en expansión en el planeta lejano apodado Counter-Earth, el Alto Evolucionario, un hombre calvo con una apariencia similar a la de androide, se cerne sobre filas de jaulas llenas de varias criaturas, en busca de su próximo sujeto de prueba. Hoy en día, su enfoque se centró en una jaula en particular que albergaba a un grupo de mapas bebés. Las criaturas crujían nerviosamente, sus pequeños cuerpos tensos y los ojos abiertos con una mezcla de curiosidad y miedo. Con un movimiento preciso y casi tierno que no es característico de su severo comportamiento habitual, el alto evolucionario se acercó a la jaula y levantó suavemente a uno de los mapaches. Su pelaje era exuberante y sus ojos brillaban con un brillo inteligente, lo que lo marcaba como el espécimen que había estado buscando. Lo harás perfectamente», murmuró, casi con cariño, mientras acunaba a la pequeña criatura en sus brazos. El mapache, abrumado por el calor pero aún aterrorizado, tenía su pequeño corazón acelerado. Mientras caminaba por el largo pasillo, parecido al de un hospital, los sonidos del laboratorio se desvanecieron en un silencio estéril, puntuado solo por los suaves golpes de sus pasos. La mente del alto evolucionario estaba enfocada, revisando las mejoras y modificaciones genéticas que planeaba para otorgar a esta inocente criatura. La promesa de crear un ser de inteligencia y capacidad superiores a partir de un origen tan humilde lo emocionaló, alimentando su visión de un futuro utópico gobernado por seres perfectos de su propia creación. Al llegar al quirófano, la atmósfera cambió casi de inmediato. La sala estaba equipada con una variedad de herramientas y máquinas quirúrgicas avanzadas, sus pantallas parpadeaban con datos y diagramas crípticos. Con cuidado, colocó al mapache en la mesa de operaciones, asegurándolo suavemente pero firmemente debajo de las correas que parecían demasiado grandes y ominosas para un cuerpo tan pequeño. Mientras preparaba los instrumentos quirúrgicos, los ojos del mapache se dieron vueltas con creciente pánico, su cuerpo comenzó a temblar bajo las restricciones. El alto evolucionario observará el miedo en sus ojos, no con malicia, sino con un desapego clínico, como si la agitación emocional de la criatura fuera solo otro punto de datos en su gran experimento. «SHH, pequeño. Esto no dolerá ni un poco», susurró, con su voz una mezcla de tranquilidad y firme determinación. Luego activó las máquinas, su zumbido llenando la habitación con un aire de presentimiento. La primera incisión fue precisa, el bisturí guiado por una mano firme y practicada. Sin embargo, el mapache no podía entender la necesidad del dolor que sentía. Lloró de agonía, un sonido penetrante que resonaba en las paredes estériles, llenando la habitación con su miedo primordial. El alto evolutivo se detuvo momentáneamente, un rastro de fascinación en lugar de preocupación en sus ojos mientras veía cómo la cara de la criatura se retorcía con dolor. Cualquier parpadeo de empatía fue fugaz, rápidamente eclipsado por su interés clínico en las respuestas biológicas de su sujeto. Con un toque de satisfacción, reanudó la operación, sus movimientos meticulosos y precisos. Los gritos del mapache formaban una sinfonía sombría que parecía resonar con el sentido de propósito del alto evolucionario. Para él, esto no solo fue necesario, sino un paso gratificante hacia la culminación de sus ideales evolutivos, un sacrificio en el altar del progreso y la perfección. C-63, ¿Sakul? Después de un largo viaje, el barco de Peter y Grodd descendió hacia la bulliciosa ciudad de Nowhere. Mientras la nave rodeaba la estación espacial, Peter se asomaba por la ventana, con los ojos abiertos al mar de recién llegados abarrotando el lugar. «Vaya, parece que Nowhere se ha vuelto popular mientras estábamos fuera. Me pregunto por qué», murmuró, la mitad para sí mismo y la otra mitad para Grodd, que estaba ocupada asegurando sus pertenencias.
¿Crees que es porque se enteraron de lo que les pasó a los Uts? Yo soy Groot, llegó la respuesta habitual y tranquila, aunque incluso Groot pareció tomar la escena caótica con un toque de sorpresa. A medida que descendían para aterrizar en el hangar del palacio, la gran escala de la afluencia los golpeó. Personas de todas las especies se apresuran, arrastrando equipaje o negociando bienes. El aire zumbaba con 100 idiomas, la emoción palpable. Tío, cuando nos fuimos, este lugar era un pueblo fantasma. Ahora es como... Bueno, es como un espacio en Las Vegas, comentó Peter, ajustando su bolsa sobre su hombro. Groot ascendió, aunque no tenía ni idea de lo que podría ser Las Vegas, sus ojos barriendo a la multitud. Yo soy Groot. ¿Verdad? ¿Tiene que ser como 500.000 de personas? Necesitamos consultar con Karina sobre nuestros recursos. Porque no sé si tenemos lo suficiente para sostener a tanta gente, habló Peter con un tono de preocupación, pero con una ligera renuencia. A profundizar en las tareas administrativas. Aterrizaron en el hangar del palacio, atracaron su barco. Cuando se abrió la rampa, Karina y Cosmo estaban allí para saludarlos. Groot salió primero, recibiendo una cálida pero algo normal bienvenida. La expresión de Karina estaba teñida de preocupación mientras miraba ansiosamente alrededor de Groot, con la esperanza de echar un vistazo a otra persona. Su voz, cargada de un tranquilo malestar mientras hablaba. ¿Volvió Peter también? Sus palabras se desatan mientras su mirada barría el espacio vacío detrás de Groot, su decepción sombreció brevemente sus rasgos. A pesar de su decepción, le brindó una cálida sonrisa a Groot, su profesionalismo enmascarando las emociones más profundas agitadas. Por la ausencia de Peter. Es bueno tenerte de vuelta, Groot, dijo, su tono genuino pero con un toque de tristeza. Todos te hemos echado de menos. Pero luego, desde la parte superior de la rampa, surgió una figura familiar, su cara se rompió en una amplia sonrisa. Sorpresa. Peter llamó, disfrutando de las miradas conmocionadas que recibió. La transformación en el hangar fue inmediata. La preocupación de Karina se volcó con alivio y alegría, mientras que Cosmo ladró con entusiasmo, su cola borrosa mientras corría hacia Peter. Ella se levantó, colocando sus patas delanteras en su pecho y lamiendo su cara, haciendo reír mientras trataba de esquivar sus besos entusiastas. Oye, oye. Vale, Cosmo, eso es suficiente. Yo también te eché de menos, chica, se rió Peter, dando palmaditas en la cabeza con cariño. El collar electrónico de Cosmo tradujo, Peter. Es genial verte. Nos preocupaba que no volvieras. Su cola continuó meneándose furiosamente mientras se bajaba de Peter y comenzó a rodearlo emocionada, caminando alrededor de sus piernas. Su mirada, llena de afecto, nunca lo dejó mientras se movía. Karina se adelantó, su expresión se iluminó aún más. Peter, es bueno tenerte de vuelta con nosotros. Nowhere ha cambiado mucho en tu breve ausencia. Sí, me di cuenta. Parece que ahora estamos llenos en la casa, dijo Peter, mirando a su alrededor. Tenemos que hablar de la logística aquí. Acabo de volar sobre un mar de personas y barcos. ¿Sabemos siquiera por qué están todos aquí? Karina asintió, su comportamiento volviéndose serio. Ven a Nowhere como un refugio seguro de los Ut, y con mucho gusto los aceptaremos, pero ahora la población se ha más que duplicado y los recursos son escasos. Sin embargo, ya estoy trabajando en arreglarlo, le aseguró. Me he puesto en contacto con proveedores y contratistas para ampliar nuestra infraestructura y aumentar nuestros recursos. También estamos buscando la posibilidad de producir nuestra propia comida. Es mucho, pero estamos progresando. Peter avanzando, claramente impresionado. Está bien, confío en que lo hayas manejado. Solo manténme informado, ¿de acuerdo? Si te encuentras con algún problema que te esté dando problemas, quiero ayudarte a resolverlos. Karina agradeció su oferta. Gracias, Peter. Recopilaré todos los datos que tenemos y haré un informe para ti. Mientras caminaban hacia el salón principal, Peter se volvió para mirar desde el hangar a la extensa ciudad de Nowhere. Un sentido de orgullo se avaló sobre él mientras se encogía de la bulliciosa actividad y la multitud diversa que ahora llamaba a este lugar su hogar, reflexionando sobre lo mucho que había logrado. Mientras Peter caminaba por los pasillos junto a Groot, Cosmo y Karina, inevitablemente se encontraron con la única otra residencia del palacio. Antes de ellos, Howard el Pato se sentó en un taburete, mirando el amplio pecho de Oola mientras vertía su vino. Oola, al darse cuenta de su mirada, simplemente la ignoró, ya estaba acostumbrado al comportamiento sórdido de Howard. Oye, cariño, ¿qué hay de ti y de mí?, comenzó Howard, moviendo las cejas de forma sugestiva. Antes de que pudiera continuar, Peter de repente le aclaró la garganta, llamando su atención. Los ojos de Howard se abrieron brevemente al ver a Peter. ¿Eh? ¿Qué haces aquí?
Pensé que tenías que lidiar con Jedi, se quedó, tomando un sorbo de su vino con un suspiro dramático. Oola, de pie con gracia con la botella de vino en la mano, le ofreció a Peter una cálida y sincera sonrisa. Bienvenido de nuevo, Peter, dijo. Su voz tenía una suave reverencia. Peter desarrolló su sonrisa con un asentido y luego llamó la atención de todos. Ya que todos estamos aquí, quiero presentarles a todos a alguien, anunció, su voz llevando un toque de travesura que hizo que Grodd inclinara la cabeza de confusión. Grodd miró a su alrededor, desconcertado, ya que no había ningún otro pasajero en el barco con ellos. Peter metió la mano en su bolsa y sacó un holocrón, pero no era el artefacto gris que habían visto antes, ahora pulsaba con un rojo profundo y vibrante. Cosmo, siempre observadora, ladró, eso no era rojo antes. Asintiendo en silencio, Peter empujó el holocrón a un lado con indiferencia. El artefacto se congeló en el aire, y una figura fantasmal se materializó a partir de él, el holocrón incrustado en su pecho como un corazón. La figura estaba vestida con túnicas oscuras, su presencia amenazante pero contenida. Todos, conozcan a Darth Revan, mi maestro Sith. Peter presentó, gesticulando hacia la aparición de los Sith. Revan asintió solemnemente al grupo, su aura inequívoca. Se unirá a nuestro equipo a partir de ahora. Al instante, el color se empañó de la cara de Karina, sus ojos se ensancharon con reconocimiento y miedo. Ella instintivamente dio un paso atrás. Su reacción llamó la atención de todos, provocando que una ola de malestar se extendiera por todo el grupo. Revan volvió su mirada penetrante hacia Karina. ¿Sabes de mí?, preguntó, con una voz baja y resonante. Karina avanza lentamente, todavía agarrando su teclado de datos como un escudo. Sí, he leído sobre ti en los archivos del coleccionista, admitió, con su voz una mezcla de asombro y miedo. Fuiste un comandante, un Jedi, luego un señor Sith que remodeló la galaxia, antes de regresar a los Jedi una vez más. Tu historia es legendaria. El grupo intercambió miradas nerviosas, el peso de las palabras de Karina se hundió. Su conocimiento parecía añadir una gravedad tangible a la presencia espectral de Revan. Revan simplemente asintió, con una pequeña sonrisa reivindicada que le adornó la cara. Al menos, no todo el mundo me ha olvidado, pensó. Mientras tanto, el resto del grupo absorbió el impacto de las revelaciones de Karina. La mezcla de asombro y miedo fue palpable cuando reconsideraron la figura que estaba ante ellos. Peter se volvió hacia Revan, confundido tejiendo sus cejas. Espera, ¿has vuelto a los Jedi? Entonces, ¿por qué eres un fantasma de la fuerza del lado oscuro? La figura fantasmal de Revan brillaba levemente cuando se encuentra con la mirada de Peter, su expresión ilegible bajo el capó. Es complicado, respondió, negándose a decir más. Los ojos de Peter se estrecharon, aunque decidió no hacer más. Al menos por ahora. Girándose un poco, llamó la atención de Karina y señaló, señalando su intención de pedirle detalles más tarde. Al ver que todo el mundo todavía parecía cauteloso con Revan, Peter se apresuró a tranquilizarlos. Está bien, sé que tener un Sith de la nada y unirse a nuestra tripulación puede ser un poco inquietante. Pero créeme, Revan es probablemente el Sith más agradable que jamás hayas conocido, incluso si quiere fingir lo contrario. La expresión de Revan se agrió ante las palabras de Peter, un gruñido bajo que se le escapó, pero él contuvo cualquier comentario adicional. Howard, aprovechando el momento para aligerar el estado de ánimo, dijo, bien o no, cualquiera que pueda asustar a Karina sin decir una palabra tiene mi respeto. Su comentario provocó algunas risas vacilantes. Peter aplaudió, ansioso por cambiar el enfoque. Como dije, Revan está aquí para unirse a nosotros, continuó con una sonrisa. Piensa en él como un antiguo abuelo con mucha experiencia. Sus ideas y habilidades van a ser muy útiles. La expresión de Revan cambió ligeramente, una sola ceja se contrajo en una molestia visible por ser llamado abuelo. El grupo intercambió miradas, su shock inicial se desvaneció en una curiosidad cautelosa. Oola se acercó vacilantemente a Revan con una sonrisa suave. Le gustaría un poco de vino, señor, se ofreció, extendiendo el vaso hacia la temible figura. Revan, sorprendido por la amabilidad, hizo una pausa y luego negó con la cabeza un poco. Aprecio el gesto, pero... Se alejó, dejando la implicación pendiente. Peter se rió, dando un paso adelante para demostrar. Agitó la mano dentro y fuera de la cabeza fantasmal de Revan. Revan es un poco más espectral que nosotros. Desafortunadamente, no beber ni comer para él. La curiosidad se despertó, Grodd pisoteó, sus dedos de madera se extendieron para pasar a través de Revan, maravillándose de la interacción soy Grodd. Del mismo modo, Cosmo trotó, con la nariz olfateando con curiosidad las piernas de Revan. Ella metió y sacó su nariz de su forma fantasmal, inclinando la cabeza con un interés perplejo.
La atmósfera del hangar se iluminó a medida que el grupo fue testigo de esta interacción, su descontento inicial dando paso a una curiosidad más relajada. Peter observó con una sonrisa satisfecha que su apuesta por presentar a Revan, incluso en su forma fantasmal, comenzó a dar sus frutos. Unos días más tarde, Peter se inclinó hacia atrás en su silla, el zumbido de la bulliciosa ciudad de Nowhere filtrándose a través de las ventanas a su lado. Un informe de Karina se abrió en su panel de datos, detallando los rápidos proyectos de construcción y la afluencia de vendedores ansiosos por capitalizar la creciente población de la ciudad. Mientras Peter se desplazaba por el informe, se encontró con una sección que detallaba la compra de cientos de ensambladores de alimentos moleculares, una compra significativa por parte de Karina. ¿Ella se gastó casi todo nuestro dinero? Los ojos de Peter se abrieron de ancho, pero su indignación inicial se suavizó mientras continuaba leyendo. Parecía que la inversión podría valer la pena. Al parecer, estos dispositivos podrían construir alimentos a nivel molecular a partir de compuestos crudos y ricos en nutrientes. ¡Wow! Esto es una locura, murmuró, impresionado. Este es realmente un universo de ciencia ficción. No pude evitar sentir una oleada de orgullo. Dejar que ella gestionara todo había sido la decisión correcta, y la ciudad prosperó bajo su control. Su mirada cambió del teclado de datos a las bulliciosas calles de abajo, con una sonrisa tirando de sus labios. Todo parecía ir por el camino correcto. Pero ahora tenemos que preocuparnos por el dinero, pensó, con un suspiro escapando de sus labios. Si tan solo el coleccionista me dejara sus cuentas bancarias en su testamento. De repente, una voz baja y resonante interrumpió sus pensamientos. Vista impresionante, dijo Revan, apareciendo en la silla frente a él, su forma fantasmal parpadeando ligeramente. Peter miró hacia arriba, se asustó y luego se relajó. Sí, es algo, ¿no? Karina lo ha hecho bien. Revan ascendió, su mirada a la deriva hacia la ciudad, un rastro de nostalgia parpadeando a través de sus rasgos. Ella lo ha hecho bien. Peter sugirió, luego recordó otro asunto que tenía la intención de abordar. En realidad, hay algo sobre lo que he estado queriendo preguntarte. Volví a buscar su bloque de datos, deslizando el dedo por las pantallas hasta que encontró lo que estaba buscando. Le entregó el dispositivo a Revan. Estas son coordenadas para 3 planetas. Estoy tratando de determinar si alguno de ellos es mi planeta natal. ¿Alguno de ellos te resulta familiar? Preguntó, con la esperanza de reducir la búsqueda. Revan estudió la pantalla en el fondo. Las 2 primeras coordenadas provocaron una simple sacudida de su cabeza, pero cuando su mirada aterrizó en la tercera, su comportamiento cambió. Su forma espectral se emocionó, y una sombra parecía cruzar sus rasgos. Sakul, murmuró, con su voz lisada con una rabia subyacente. C-64, ¿Padme? Sakul, murmuró Revan mientras su forma espectral se callaba, y una sombra parecía cruzar sus rasgos. Las cejas de Peter se fruncen. ¿Sakul? ¿No es esa la capital del planeta del Imperio Eterno? Los ojos de Revan se abrieron de shock, su forma fantasmal parpadeando ligeramente. ¿Dónde aprendiste eso?, exigió, su voz teñida de sospecha. Peter se inclinó hacia atrás en su silla, con una sonrisa juguetona tirando de sus labios. ¿Pensaste que no te buscaría? Karina dijo que tu historia era legendaria, así que le pidió que me lo contara todo. Incluso visité los archivos del coleccionista para asegurarme de que no me perdía nada, explicó casualmente. Revan frunció el ceño, claramente descontento con el espionamiento de Peter. Ya veo, murmuró, con una nota de disgusto en su tono. El pasado de Revan fue complicado, por decirlo menos, con momentos de heroísmo y traición entrelazados. Comenzando como un caballero Jedi y durante un tiempo de agitación en la galaxia, rápidamente saltó a la prominencia por su habilidad sin precedentes en el combate y su inquebrantable dedicación a la Orden Jedi. Pero fue su búsqueda para descubrir la verdad detrás de una misteriosa amenaza Sith que cambiaría para siempre el curso de su vida. Aventurando en el corazón de la oscuridad, Revan y su amigo Malak se encontraron con el emperador Sith, Vitiate, gobernante del Imperio Eterno. Seducidos por el formidable poder del emperador, cayeron rápidamente bajo su control, convirtiéndose en sus oscuros sirvientes. Y a partir de ese momento, Revan fue bautizado como Darth Revan, mientras que su compañero apoyó el manto de Darth Malak. Como señor Sith, Revan talló un camino de destrucción a través de la galaxia, su poder inigualable y su influencia de gran alcance. Sin embargo, incluso en las profundidades de su desesperación, un destello de luz permaneció dentro de él, un parpadeo del Jedi que una vez fue. Este conflicto interno definió el viaje de Revan, una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre la redención y la condenación. Y fue esta lucha la que finalmente lo llevó de vuelta a la Orden Jedi, no por su propia voluntad, sino a través de los esfuerzos de su futura esposa, una Jedi llamada Bastila San,
que le salvó la vida y lo devolvió al templo Jedi, donde el Consejo tomó la decisión de borrar sus recuerdos de su tiempo como Sith. Reconociendo la necesidad de sus formidables habilidades en la inminente batalla contra los Sith, lo guiaron de vuelta al camino de los Jedi. Por lo tanto, Revan regresó como el pródigo caballero Jedi, listo para enfrentarse a la oscuridad que una vez lo consumió. Al final, el legado de Revan fue uno de redención, un testimonio del poder de la esperanza y la resiliencia del espíritu humano. Sin embargo, Peter sintió que la historia no terminaba ahí. Sin embargo, para su engaño, los archivos no producen nada más que la redención de Revan como Jedi. ¿Por qué no me lo dijiste? Peter preguntó, la curiosidad ensanchaba sus palabras. La expresión de Revan se oscureció. No era asunto tuyo, respondió con seguridad. Peter negó con la cabeza, discutiendo. Es asunto mío. Soy tu aprendiz, ¿verdad? Revan se rió. Y si te tratara como a un verdadero aprendiz de los Sith, soportarías días de tortura solo por cuestionarme. ¿Prefieres eso?, preguntó, diversión evidente cuando Peter palideció. Sí, no, gracias, murmuró su aprendiz. Revan gritando. Eso es lo que pensé. Además, es mejor dejar algunas cosas sin decir. Peter suspiró. ¿No puedes al menos decirme un poco? ¿Qué pasó después de que regresaras con los Jedi? La mirada de Revan se endureció, su determinación ininterrumpida. Sin decir ni una palabra, se levantó de su asiento y comenzó a alejarse. Oye, espera un momento. Peter llamó después de él. Revan hizo una pausa, mirando a Peter con un toque de molestia. ¿Y ahora qué?, preguntó, su paciencia se agotó. Peter respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. Si regresaste a los Jedi, entonces ¿cómo eres un Sith incluso en la muerte? ¿Puedes al menos decirme eso?, presionó, su voz teñida de curiosidad. Tal vez pueda ayudarte. Revan dudó, su mirada se nubló con recuerdos de un pasado lejano. Es complicado, respondió de forma crítica. Peter se inclinó hacia adelante, negándose a aceptar una respuesta tan vaga. Es la segunda vez que escucho esa excusa. Revan mostró a Peter por un largo momento, su expresión era inescrutable. Finalmente, habló, su tono pesado. Esto es solo la mitad de mí, admitió en voz baja, con su mirada a la deriva hacia el horizonte lejano. ¿Qué diablo significa eso? Peter preguntó, su confusión es evidente en su tono. Por un momento fugaz, Revan se volvió hacia atrás, su mirada se cerró con la de Peter. Descúbralo por tu cuenta, dijo crípticamente, antes de irse. Oh, y presta atención a mi advertencia, aléjate de Sakul. Considéralo una orden de tu maestro, llamó por encima de su hombro, dejando que Peter reflexionara sobre sus palabras en un silencio confuso. Sentado solo, Peter podía escuchar los ecos de la crítica despedida de Revan que todavía resonaban en su mente. Esto es solo la mitad de mí, las palabras lo dejaron aturdido. Si Revan era solo la mitad de su verdadero yo, entonces ¿dónde estaba la otra mitad? Había pasado un día completo desde su reunión con Revan. A pesar de su curiosidad inmersa, Peter decidió que era hora de desviar su enfoque del pasado de su maestro Sith, al menos por el momento. Las preocupaciones de hoy no eran sobre los señores Sith espectrales o las guerras antiguas, sino sobre algo mucho más mundano pero inmediatamente crucial, las finanzas. Reuniendo a su tripulación en la espaciosa sala de conferencias del palacio, que Karina debutó hace poco, Peter miró a cada miembro, Cosmo, Grodd, Karina, Oola y Howard, el pato borracho. La figura fantasmal de Revan permanecía en la parte de atrás, casi mezclándose con las sombras. Como todos ustedes pueden saber o no, dijo Peter, Karina hizo una gran compra recientemente. Al instante, una mirada colectiva giró hacia Karina. Los murmullos llenaron la habitación, ninguno de ellos particularmente alegre. Karina, avisada, comenzó, sé lo que todos están pensando, pero... No hace falta, Karina, cortó Peter, salvándola de la tormenta de elaboración de la cerveza. Fue un gasto necesario. Sí, era caro, pero necesario. Sin embargo, su mirada se barrió por la habitación, significa que ahora estamos un poco atados de dinero en efectivo. Howard cotejó, ¿qué pasa con la minería de Coaxium? ¿No podemos simplemente vender ese combustible y nadar en créditos? Peter sacudió ligeramente la cabeza. Sí y no. Tenemos compradores, pero están tratando de exprimirnos por cada centavo. Creen que pueden rebajarnos solo porque somos nuevos. Creo que la última oferta que recibimos fue solo la mitad del valor de mercado, que no estoy dispuesto a aceptar. Karina señaló en apoyo, es por eso que estamos retrasando la venta de cualquier Coaxium hasta que acepten pagar lo que vale. Cosmo se alentó y preguntó, ¿qué pasa con los impuestos? ¿No podemos cobrar a la gente de Nowhere? Nos gustaría, aseguró Peter,
pero todavía no. Quiero darle tiempo a la gente para que se instale antes de que empecemos a jugar al cobrador. Howard se inclinó hacia adelante, su voz teñida de sarcasmo. Genial, entonces, ¿cómo mantenemos las luces encendidas hasta entonces? Peter levantó las manos. Esa es la pregunta del millón de créditos, ¿verdad? Podríamos buscar algunas recompensas, tal vez incluso robar de algunas vidas bajas. Pero preferiría evitar el robo directo, a menos que sea absolutamente necesario. Revan, en silencio hasta ahora, dijo, ¿y el segundo punto que querías discutir? Ah, sí, los ojos de Peter se iluminaron con la emoción de una nueva aventura. Gracias a Revan aquí, hemos reducido la ubicación de la Tierra, mi planeta natal, a 2 coordenadas posibles. Mañana, Cosmo y yo saldremos a verificar estas ubicaciones. Todos son bienvenidos a unirse, agregó con una sonrisa irónica, y mientras estamos ahí fuera, podemos buscar 1 o 2 recompensas. También podría hacer que el viaje valga la pena, ¿verdad? La habitación se llenaba de energía renovada. La perspectiva de aventurarse a explorar el universo fue tentadora. La voz de Grodd vibró calurosamente, yo soy Grodd, señalando su disposición a seguir a su amigo a cualquier parte. Cansado de estar encerrado en el palacio, Howard siguió, yo también iré. Peter levantó una ceja, una sonrisa juguetona que le cruzó la cara. ¿Significa esto que te unes oficialmente a la tripulación? Howard se regaló en respuesta, como si. Dijo mientras se iba, presumiblemente para empacar sus cosas. Volviendo a Revan, la expresión de Peter creció con esperanza. ¿Y tú, Revan? ¿Tú también vienes? Revan se acercó en silencio, su forma fantasmal dando una afirmación firme, aunque espectral. Después de todo, ha estado confinado en el sótano del templo Jedi durante millas de años, por lo que está bastante ansioso por salir y estirar las piernas. Karina habló, con su voz firme, me quedaré atrás y cuidaré de la ciudad como de costumbre. Junto a ella, Oola se mostró de acuerdo. Yo también me quedaré, para ayudar a Karina. Peter se acercó con aprecio a su tripulación, sus caras llenas de anticipación. Muy bien, equipo, preparémonos. Tenemos un planeta que encontrar y una fortuna que hacer en el camino. Al día siguiente, Peter caminó por la bahía de carga del barco del difunto Kelben, asegurándose de que cada pieza de carga estuviera segura en su lugar. Su tripulación, Cosmo, Grodd, Howard y Revan, esperaron en la rampa del barco. Muy bien, todos, última llamada para cualquier cosa que puedan olvidar, anunció Peter, escaneando el grupo. Todos parecían preparados. Revan agarró su sable de luz, Howard revisó su arma, mientras que Grodd y Cosmo llevaban poco con ellos. Karina se acercó a Peter, con su bloque de datos en la mano, su cara seria pero esperanzada. Aquí están las recompensas que pediste, Peter, dijo, transfiriendo los datos a su dispositivo con un toque rápido. Peter movió su teclado vibrando en su bolsillo. Los revisaré más tarde, dijo en voz alta, con los ojos escaneando el horizonte como si ya pudiera ver las recompensas alineadas. Grodd y Howard fueron los últimos en abordar, la voz profunda y ruidosa del primero que ofrecía un tranquilizador yo soy Grodd, mientras pasaba por Peter. Cuando la rampa del barco comenzó a cerrarse, Peter se volvió para saludar a Karina y Oola, que estaban a una distancia segura. Te traeremos algunos recuerdos, así que no quemes el lugar sin nosotros. Llamó, su voz una mezcla de humor y sinceridad. Con un último sentido, Karina levantó la mano en despedida, un destello decidido en su ojo. Oola simplemente sonriendo, su expresión de apoyo silenciosa. Los motores del barco rugieron, el sonido resonaba a través de la bahía mientras despegaba. En el interior, Peter se instaló en el asiento del piloto, con los dedos bailando a través de los controles con facilidad. Junto a él, Cosmo se estremeció ligeramente, sus ojos reflejaban un brillo nervioso. Después de todo, la última vez que fue lanzada al espacio, quedó atrapada sola, esperando la muerte. Peter se dio cuenta de su incomodidad y le dio unas palmaditas en la cabeza para ofrecerle algo de comodidad. Va a estar bien, aseguró. A medida que despejaban la atmósfera, la negrura del espacio salpicada de estrellas envolvía la nave. Peter finalmente sacó su teclado de datos, su curiosidad despertó. Pasó a través de las recompensas, sus ojos escaneando cada una. Piratas, contrabandistas e incluso un par de UTS, todos estaban allí. Pero luego se congeló. La imagen en la pantalla era inequívoca, un devastador, pero no cualquier devastador. Estacar Ogord, líder del clan Stakar Devastador, sus rasgos son robustos y autoritarios, un sorprendente parecido con el actor Sylvester Stallone de su vida pasada. Mientras miraba la foto, los recuerdos de Yondu y su brutal clan pasaron por la mente de Peter, una oleada de ira que nubló momentáneamente su juicio. Pero se calmó, reinando en sus emociones con facilidad practicada.
Al leer la descripción de la recompensa, Peter se dio cuenta de que Estacar era mucho peor que Yondu. La lista de crímenes era larga y vil: piratería, asesinato y atrocidades. Peter apenas podía leer. Todo estaba allí, en datos fríos y duros. Una sonrisa malvada tiró de la esquina de los labios de Peter mientras sus ojos se detenían en la cantidad de recompensas: 500. 000 créditos. Esta no solo fue una oportunidad para tapar sus carteras, sino que también fue una oportunidad para una venganza personal contra los devastadores. Sin dudarlo, Peter compuso un mensaje al emisor de la recompensa, con los dedos tocando rápidamente en la pantalla. El mensaje enviado se inclinó hacia atrás en su silla, esperando su respuesta, una mezcla de satisfacción y determinación. Sin siquiera esperar más de un minuto, el panel de datos de Peter zumbó con urgencia, sacándolo de sus pensamientos. Se levantó la ceja al ver que la llamada estaba llegando a través de un canal seguro y de alta prioridad, lo cual era inusual e inesperado. Poniéndose la máscara, deslizó la pantalla, respondiendo a la llamada. Al instante, fue recibido no solo por una voz, sino por la imagen en vivo de una chica que no podía ser mucho mayor que él. Su rostro estaba adornado con la elaborada pintura facial blanca y dorada típica de la realeza de Naboo, lo que realzaba sus rasgos dignos. Esta es la reina Padmé Amidala de Naboo. Creo que acabas de responder a mi pregunta, dijo, con su voz tranquila, autoritaria, majestuosa e inequívocamente joven. Antes de que Peter pudiera reaccionar, una voz de fondo se cortó brevemente. Fue severo e inequívocamente autoritario. Su Alteza, no necesita molestarse con tales asuntos. Es mi deber manejar estas situaciones, dijo la voz, teñida de una urgencia protectora. Padmé miró brevemente por encima de su hombro, su expresión compuesta pero firme. Gracias, Capitán Panaka, pero debo ver esto personalmente, respondió con calma, y luego volvió su atención a Peter, levantando una ceja en su cara enmascarada. Peter miró hacia adelante con sorpresa. Padmé Amidala fue la última persona a la que esperaba llamarlo. Hola. C65, Estacar Gord. Peter se sentó con los ojos bien abiertos, con su bloque de datos en sus manos. La pantalla frente a él mostraba a una joven adornada con el maquillaje real e inconfundible de la realeza de Naboo, su expresión compuesta. Esta es la reina Padmé Amidala de Naboo. Entiendo que estás interesado en la recompensa por Estacar Gord. Ella habló, con su voz al mando. Peter, todavía lidiando con su sorpresa, logró un casual, sí. Pero, he oído que está sancionado por la República, así que necesitará que se emita oficialmente para evitar cualquier malentendido. A diferencia de las recompensas del mercado negro, que operan fuera de la ley, las recompensas sancionadas por la República son aprobadas y reguladas oficialmente por el gobierno, lo que proporciona un marco legal para la casa de recompensas. Como tal, las recompensas sancionadas por la República se emiten solo para las personas que han cometido delitos reconocidos o que han incurrido en el desagrado de la República. Padmé se acercó con los ojos afilados. De hecho, perseguir a Estacar sin sanción oficial podría verse como un vigilantismo. Necesitarás las credenciales adecuadas para asegurarte de recibir la recompensa y la protección legal. Sí, prefiero no tener a la República en mi caso por ayudarte. Peter avanzando, encogiéndose de hombros. Mientras la cara de Padmé llenaba la pantalla, se podía escuchar una voz severa en el fondo. Esta falta de respeto es escandalosa, se quejó el capitán Panaka, claramente no divertido por el comportamiento relajado de Peter. ¿Sabes con quién está hablando? Padmé miró a Panaka, silenciándolo con una mirada firme, y luego se volvió hacia Peter con una expresión de disculpa. Sin inmutarse, Peter simplemente se encogió de hombros. Mira, no te ofendas, pero ¿podrías hacerle saber a tu pequeño esbirro que no soy de Naboo? Puede que seas una reina, pero no eres mi reina. Y honestamente, incluso si tuviera una reina, probablemente no haría mucha diferencia para mí. Los labios de Padmé se contrajeron, un toque de diversión que atravesaba su fachada diplomática. Muy bien. Entonces nos saltaremos los trámites. Curiosa, inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué la máscara? Peter se rió, el sonido amortiguado por su máscara. Desafortunadamente, tengo que cubrirme la cara, mi buena apariencia atrae demasiada atención. Y no querríamos que te enamoraras de un peligroso cazarrecompensas como yo, ¿verdad? Otra queja de desaprobación vino de Panaka, pero Padmé simplemente puso los ojos en blanco, con una sonrisa que amenazaba con romper su exterior compuesto. No, no lo haríamos. Creo que mi esbirro, como lo llamaste tan elocuentemente, ciertamente lo desaprobaría, dijo, sonriendo a Panaka antes de recuperar rápidamente su aplomo. De vuelta al negocio. Estacar va a ser traído vivo. Debe ser juzgado por sus crímenes contra Naboo.
Peter, su interés despertó, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué le hizo exactamente a Naboo de nuevo? ¿No lo sabes? Padmé levantó una ceja. Estacar asesinó a mi predecesora, la reina Amee. Su clan también saqueó el palacio real y mató a muchos, incluidas las siervas y guardias de la reina. Ella reveló, un ceño fruncido que ensuciaba su cara, por lo demás impecable. Peter se acercó solemnemente. Mis condolencias. Si encuentro alguno de los artículos robados, ¿quieres que te los devuelvan? Son meros objetos, respondió Padmé, con su voz firme. Quédatelos si encuentras alguno. Solo busco justicia para los perdidos. ¿Y tu clan? Peter preguntó, listo para ejecutar sus órdenes. También debo traerlos vivos, si no los quieres, probablemente termine matándolos. La expresión de Padmé se oscureció por un momento mientras recordaba las escenas brutales que había presenciado en el palacio solo unos días antes de su coronación. Haz lo que mejor te parece, dijo en voz baja, sabiendo muy bien que acababa de ordenar su muerte. Consideré lo hecho. Envíame mi autorización y cualquier información que tengas sobre Estacar, y me pondré en contacto contigo cuando lo tenga, afirmó Peter. Antes de que pudiera terminar la llamada, de repente, Padmé lo detuvo. Una cosa más, ¿tu nombre? Peter se siente molesto debajo de su máscara. Star-Lord, respondió, y con un parpadeo, terminó la llamada. De vuelta en su sala del trono, Padmé se sentó en silencio, el nombre Star-Lord resonando en su mente. El reconocimiento parpadeó en sus ojos. Cuando recordaba dónde había oído el nombre antes. Su Majestad, debo protestar. Ese hombre era demasiado irrespetuoso, comenzó Panaka, con su voz espesa de desaprobación. Padmé ofreció un ligero encogimiento de hombros, con la mirada fija en el holoproyector oscurecido. Algunas personas tienden a ser únicas, capitán. Es refrescante, en cierto modo. Para que se me hable tan directamente, admitió, con una débil sonrisa que traza sus labios, insinuando su aprecio oculto por el misterioso comportamiento directo de Señor de las Estrellas. Un mes después de su reinado como reina de Naboo, Padmé ya se estaba cansando del interminable aluvión de títulos, Su Majestad, Su Alteza, mi reina. Todo fue muy molesto, por lo que la conversación casual de Peter le pareció bastante atractiva. La frente de Panaka se frenó de preocupación. Entiendo, Su Majestad, pero por favor, tenga cuidado. Star-Lord no es un simple cazarrecompensas. Ha superado a los Uts no una vez, sino 2 veces. Es peligroso. Padmé ascendió, caminando hacia la gran ventana con vistas a los jardines reales. Entiendo tus preocupaciones, Panaka, y seré cautelosa. Asintiendo con la cabeza, Panaka parecía poco convencido, pero se mantuvo fiel, confiando en el juicio de su reina. Los ojos de Padmé se volvieron distantes, reflexionando sobre la misión que acababa de ponerse en marcha. Con Star-Lord involucrado, tal vez Amee y sus criadas finalmente obtienen la justicia que se merecen, susurró, más para sí misma que para Panaka. Su cara se endureció mientras recordaba el cruel destino que le había ocurrido a su predecesor. La reina Amee y sus criadas habían sufrido atrocidades que iban más allá del simple asesinato, su dignidad se había visto empañada de maneras indescriptibles. Panaka, con un tono severo pero solidario, le aseguró, no descansaremos, Su Majestad, hasta que sus asesinos sean detenidos. Las manos de Padmé se apretaron a sus lados, el recuerdo de descubrir los cuerpos, un espectáculo tan horrible que atormentaba sus noches. Fueron más que asesinadas, Panaka. Fueron violadas, degradadas. Su voz se rompió, cargada de dolor y rabia. Al ver a su reina tan preocupada, Panaka se acercó, su expresión se ablandó. Encontraremos justicia, Su Majestad. Padmé ascendiendo, su determinación creció una vez más. Ojalá. Peter terminó la llamada con la reina Padmé Amidala, bajando su teclado de datos en su regazo. Quitando su máscara, dejó una respiración que no se dio cuenta de que había estado sosteniendo, las comisuras de sus labios tirando hacia arriba en una sonrisa. Cuando se dio la vuelta, su tripulación, Groot, Cosmo, Howard y Revan, se pusieron de pie ante él. Sus expresiones iban desde la diversión hasta el interés leve, todo excepto Revan, que mantuvo su fachada estoica, aunque Peter captó un ligero brillo en su ojo. Así que, ni siquiera a 5 minutos de Nowhere y ya estás coqueteando con la realeza, ¿eh? Howard graznó, limpiándose una lágrima falsa del ojo. Estoy muy orgulloso. ¿Qué puedo decir? Las reinas no pueden resistirse al encanto de Star-Lord. Peter respondió en broma. Groot sacudió la cabeza, su cuerpo crujiendo de una manera que de alguna manera transmitió su diversión. Yo soy Groot, sonó, lo que solo hizo reír a Peter. Sí, ríete, respondió Peter. ¿Has oído a su esbirro? Pensé que el tipo iba a tener un aneurisma.
Revan simplemente se acercó ligeramente, su silencio mientras entraba en el panel de datos en el regazo de Peter, que eligió ese momento para sonar en voz alta, señalando un nuevo mensaje. Peter agitó la pantalla y se cargó un archivo detallado, lleno de todo lo que necesitaba sobre el clan Estacar devastador. Parece que la reina no escatimó en los detalles, murmuró Peter, desplazándose a través de la densa información. Nombres, lugares, últimas conocidas, todo estaba actividades ahí. Naboo debe haber